Escucha lo que más te gusta a cualquier hora del día. Entra en radio4g.com y escucha todos nuestros canales. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, saludos amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Para esta noche hemos preparado un viaje no apto para aquellos que seáis especialmente aprensivos y temerosos. Nuestra insaciable curiosidad nos va a llevar a lugares inquietantes, aparentemente malditos, en los que se han cebado sentimientos tan irracionales como el miedo o la angustia. A veces a causa de fenómenos insólitos y extrañas apariciones. En otras ocasiones, por un pasado que nos habla de demonios, de brujería, de exorcismos y de persecuciones realizadas por la Iglesia en nombre de un Dios inquisitorial. Enclaves encantados, cuyas leyendas han sobrevivido al tiempo, y otros apócrifos, repletos de símbolos arcanos e iniciáticos, poseedores de un pasado aún por descubrir. Todos ellos van a formar parte de este apasionante viaje en el que contaremos como invitado con Lorenzo Fernández Bueno, director de las revistas Año Cero y Enigmas. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante, con el que recorreremos las serranías conquenses en busca de una serie de lugares escondidos, cercanos a la zona del nacimiento del río Cuervo, enclaves todos ellos inquietantes con fenómenos lumínicos y acústicos, y en los que no faltan cuevas, tumbas y pinturas rupestres. En el laboratorio del imaginante nos desplazaremos con Fernando López del Oso hasta Perú, a un lugar donde el misterio y el morbo se dan la mano, horadando el subsuelo de esa tierra. Hoy nos introduciremos en los túneles de Sacsayhuamán y Cuzco. En la sección Casos extraños y extremos, Fermín Mayorga tratará el tema de los niños desnarigados, una especie de marca de esclavitud utilizada por los moriscos durante el siglo XVII. Y como no, concluiremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Como siempre, podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferís lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil @escobuleros, o también en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para recorrer una geografía morbosa, poblada de historias apócrifas, fantasmas, brujería, demonios, exorcismos, pueblos malditos y muchos, muchos misterios. ¿Quién dijo miedo? Solo por hoy desterramos esa palabra de nuestro diccionario. Queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué pasa, David? Muy buenas noches. Hoy prohibida cierta palabra, ¿no? Miedo. ¡Uy! Ya lo has dicho, ya lo has no dicho. Vamos a hablar de miedo. Ya creo que los oyentes nos conocen perfectamente, que los temas, por muy tenebrosos que sean, por muy macabros, siempre les sacamos ese sentido del humor que es necesario. Si quisiéramos dar miedo, podríamos dar y mucho miedo. Sí, hablando de política, de gobierno... Hay cosas que... Eso sí que más que miedo da escalofríos. Bueno, pero esos temas nunca los tocamos. Nunca, ya sabes, ni política ni fútbol. Sí, está prohibido. Y eso que hay un partido mañana, ¿no? Me parece una final. ¿Un partido? Sí, ya está partido. No sé. Es verdad que está partido ya. Ya está el partido ahí. Que se vea que esto es riguroso directo. No sabemos quién va a ganar todavía. Y sí, la verdad que esa geografía morbosa, que es muy amplia, aunque nos dediquemos más por el invitado que tenemos a esa geografía morbosa española, pero prácticamente todo el mundo tiene lugares prácticamente que hay que elegir entre susto o muerte, ¿no? Por suerte elegimos siempre susto, lo vivimos, lo experimentamos, algunos escribimos ese tipo de experiencias y hace que hay lugares... Otros escribimos muerte. Y otros escribís muerte, os gusta lo que hay más allá de la muerte, tenéis como mucha prisa, pero los que no tenemos tanta prisa... sí prepararnos para ello. Siempre hay que estar morir habemos, ¿no? Decían los cartujos. Y ese, es verdad que no tanto la muerte, ¿no? Gira alrededor de estos lugares. Yo creo que los oyentes se van a dar cuenta que más que la muerte es lo curioso, muchas veces la leyenda que tiene espanto. Fíjate, y cuando utilizo la palabra espanto es una forma muy, muy genérica porque sirve para designar a algunos seres o para designar sencillamente la sensación que te generan algunos lugares que tienen un tipo de energía. Llámalo telúrica, llámalo una energía posiblemente relacionada con la radiación que hay en cada lugar. Por eso cada persona siente cosas distintas objetivamente, pero también subjetivamente. Y luego también está la sugestión, evidentemente. Claro, pero que va de la mano de la superstición. Sí, pero eso está claro, o sea... Eso me pasa a mí y nos pasa a todos los que estamos en esta mesa. Cuando vamos a un lugar dices, conviene contar antes la leyenda de este lugar y ya sé positivamente que sugestionas a la persona que va contigo, o le dejo a ver qué pasa. Si le quiero sugestionar, está claro, le voy a contar una serie de elementos truculentos que sé perfectamente que cuando traspase ese castillo o esa cueva no va a estar con la misma predisposición. Lógico. Pero también es verdad que si le privas de esa información previa a entrar en ese castillo, en esa cueva, en esa casona, o donde quiera, a lo mejor también le estás privando de tener una información adicional que le va a hacer sentir, experimentar, interiorizar mucho más ese lugar. Ese lugar maldito, ese lugar encantado, ese lugar embrujado. Entonces, claro, son adjetivos muy amplios, pero todos un poco van a lo mismo. Es decir, a aquel lugar que de alguna forma te causa una sensación extraña, escalofrío. No estamos hablando de bienestar, porque si no estaríamos hablando de otra geografía, claro, no la morbosa, ¿no? Y entonces ahí lo que tenemos que determinar, yo creo que vamos a dar una serie de claves a lo largo de esta noche, en qué sentido ese escalofrío es objetivo por el lugar en el que estás o sencillamente es por la sugestión, porque el efecto placebo o en este caso el efecto nocebo, por muchos elementos. Y ya adelanto que muchos de esos lugares, además de tu aprehensión, de tu rasgo psicológico, es porque hay lugares que realmente lo vives, lo sientes, hasta lo puedes cortar con un cuchillo, la emoción, la sensación y lo pelopúntico. Esa palabra que a ti tanto te gusta. Sí. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Bueno, hay más que buenas noches, son noches siniestras. No, hombre. Qué sonrisa más rara, ¿no? Sí, está... Bueno, sonrisa, esa sonrisa la oiremos, ¿no? Esa sonrisa la oiremos a lo largo del programa. Pero además, bueno, aquí maese se está frotando las manos porque, bueno, yo creo que de las personas que posiblemente más se conozca este territorio, sea él, y además con lugares, como siempre decimos aquí, que dice, mande, ¿dónde está eso? Que más conoce y que ha sobrevivido a ellos. Sí. No, pero además hay una cosa que es un tema de discusión permanente, que es informas o no informas de lo que se va a encontrar la gente. Porque yo siempre hago un doble ciego, ¿no? O sea, unas veces informo de lo que uno puede encontrarse y otras veces no digo ni pío. Y curiosamente, cuando no digo ni pío, la gente dice, oye, qué sitio más raro, qué mal me encuentro aquí, es que me siento... Claro que te encuentras mal. Claro, las alubias.
Y eso pasa en muchos sitios. Hay sitios muy conocidos, que te generan una sensación absolutamente opresiva, terrorífica. Vamos, no es lo mismo estar en una iglesia, digamos así, llena de colorines y de flores y de cosas maravillosas y tal, que entrar en algunos lugares donde uno, por lo menos, digamos que con su experiencia personal, puede adivinar que han sucedido cosas terroríficas. O sea, no es lo mismo entrar en un jardín que estar en una mazmorra de la Inquisición. Es una cosa absolutamente clara. Cuidado, porque hay veces que te metes en unos jardines. Claro, pero hay otros lugares donde dice, ¡uy, qué bonito! Parece bonito. Y dice, pero qué raro me encuentro, qué cosa más... Me encuentro yo muy extraño aquí y tal. Y entonces ya le dice, claro que te encuentras extraño. Es que aquí han pasado cosas y hay una cierta... lo que llamamos impregnación, ¿no? Sí, lo que más llama la atención es cuando entras, por ejemplo, con 7 personas en una cueva y dices que uno de ellos no va a salir. Normalmente se crea una cierta tensión entre ellos. Sí. Bueno, hoy nos falta, hoy decimos, bueno, buenas noches a todos, menos a uno, a Carlos, que al final... Que está por ahí explorando que está alguna por ahí, cueva. por las carreteras de España. Por carreteras morbosas, seguro. Sí, seguro. Y sobre todo a estas horas de la noche. Pero bueno, dejadme que presente a nuestro invitado de esta noche, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Pues bien hallado. La verdad es que además contento porque hacía tiempo que no compartíamos micrófonos y, oye, uno lo echa de menos. Es verdad. Sí. Bueno, Pues sí. Yo creo que todos los que estáis escuchando el programa conocéis a Lorenzo, es director de las revistas Año Cero y Enigmas. Presentó en Telemadrid un espacio que era Rastreadores de Misterios, que también luego se dio en otras televisiones autonómicas. Actualmente eres miembro de La Rosa de los Vientos en Onda Cero y llevas escritos, bueno, un montón de libros a tus espaldas. ¿Cuántos más? 22, este es el 22 ya. 22, los Sí, patitos. 22. El más reciente, La España Maldita, publicado por Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta. Pero de todas formas, Lorenzo, me va a costar mucho llamarte Lorenzo por aquello de que la costumbre de Loren, ¿no? Pues nada, hombre, ¿cómo te sientas más cómodo? A mí me extrañará que me llames Lorenzo. Sí, ¿no? Sí. También sirve lo de oye tú. Sí, Oye, por tú. ejemplo, ¿no? Oye tú, Guía del Terror, 99 lugares donde pasar miedo, 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Viajes y miedo, bueno, es un buen tándem, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, habéis hecho una presentación de noche morbosa, noche de miedo, siniestra, que a uno ya le da la cosa esta, ¿no? De que poco menos que dentro de no mucho tiempo se sustituirá ese personaje, pues, emblemático, legendario y, en cierto modo, pues que ya le hemos cogido cariño, como es el Coco, y en vez de decir viene el Coco, vendrá Lorenzo, ¿no? Porque está claro que en los últimos años casi mi trayectoria se ha especializado en viajes un poco especiales, ¿no? En definitiva, yo parto siempre de lo mismo, ¿no? Tenemos... Los niños ya te conocen como el hombre del saco, ¿no? El hombre del saco, sí. Yo quiero que se queden con mi segundo apellido, que viene bueno, ¿sabes? Por lo menos, en fin, pasarán una buena noche, pero... A ver, parto de la idea de que estos viajes, ¿no? que tienen esos títulos tan grandes, ¿no? España Maldita, lugares donde pasar miedo, lugares encantados, en definitiva no dejan de ser eso que está tan asido, ¿no? a nuestra historia y que quizás las guías oficiales que nos cuentan nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra arquitectura, quizás obvian este tipo de contenidos cuando realmente yo parto de la idea de que por un lado corresponden a un concepto tan humano como es la curiosidad. Todos somos curiosos y este tipo de historias nos llevan a explorarlos, ¿no? Y a saber qué es lo que hay de verdad. Y en segundo lugar, pues lo que pretendo, ¿no? Detrás de la leyenda siempre hay algo que te lleva a pensar que hay nombres, apellidos, lugares. En cierto modo, el hombre del pasado vistió esa leyenda para que todos pudieran acceder a ella y, sin embargo, se ha quedado como tal cuando realmente nos podemos encontrar con sucesos, bueno, reales, incluso con ese topicazo, ¿no? Que se dice que muchas veces la realidad supera la ficción. Pero haciendo honor al libro último que has hecho, ¿no? La España Maldita. Muy actual, ¿verdad? Muy actual, además, sí, además que está, como se diría, en las carteleras, está en todas las librerías. Pero fíjate que es un título muchas veces equívoco, ¿no? Y es un poco lo que te quería decir como primera pregunta. Hay tantos lugares malditos, la palabra maldita realmente se puede aplicar a muchísimos lugares que luego cuando realmente vas, lo analizas, pues pueden ser encantados, pueden ser mágicos, pero claro, la palabra maldito, ¿tú a qué te referirías en concreto? Que sé que hay muchos de estos lugares, de 7 partes, más de 135 apartados, pero maldito, ¿a qué en concreto, a qué lugares te referirías con ese adjetivo? ¿Qué lugar tendría las características propias de ser maldito, ¿no? Mira, para mí no hay nada más maldito por encima de fenómenos paranormales, por encima de brujería, de nidos de brujas, de secretos templarios. Yo creo que no hay nada más maldito
que ese hombre que es un lobo para el hombre, la barbarie absoluta que somos capaces de llegar a hacer, ¿no? Por eso para mí Un sitio maldito es precisamente el que ilustra la portada de este libro. Belchite. Es decir, Belchite no deja de ser ese ejemplo terrible de cómo se experimentó durante la Guerra Civil Española por parte de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el planeta. Vino aquí a experimentar para poner en marcha lo que posteriormente sería esa terrible Segunda Guerra Mundial. Y Belchite posiblemente fue uno de esos laboratorios absolutamente siniestros, ¿no? Cuentan las crónicas que la sangre de los caídos llegaba prácticamente a los primeros escalones. El bombardeo fue brutal. Los muertos se contaron por centenas, incluso por miles, ¿no? Y es un sitio que quedó totalmente desolado. Yo creo que si somos capaces de pensar que en un momento determinado, y no sé si existen o no, pero si llegamos a pensar que las energías positivas o negativas pueden existir, sin lugar a dudas, si hubiera un vinilo en el que quedaran agarradas con fuerza, serían lugares como este. Luego ya está que de forma consciente o inconsciente seamos capaces de pulsar ese resorte que de una forma u otra nos trae ese pasado al presente, quizás como una advertencia de que, por favor, somos seres humanos. Siempre vemos piedras gigantescas en el camino, pero nos da igual, porque siempre tropezamos con la misma piedra. Por lo tanto, entiendo que estos lugares malditos tienen esa otra parte buena, la maldición del ser humano, que es terrible, y por otro lado la advertencia de que no volvamos a repetir la misma historia. O sea, que siempre relacionados con lugares bélicos donde han ocurrido catástrofes, donde ha habido muerte, donde ha habido asesinatos y donde el factor siempre ha sido el ser humano. Y donde Jesús, en ocasiones ocurre algo que, parafraseando a un querido amigo que falleció hace años, Joaquín Gómez Durón, él decía siempre que había un destino negro en el que siempre, absolutamente siempre hay que creer. El destino negro se acaba cobrando esa pieza que él considera oportuna. Tienes lugares, si queréis os cuento uno de mis favoritos. Cuando uno atraviesa el puerto del Escudo y entras en Cantabria, dejas atrás el valle del Ebro, te metes en el valle del Pas, pero antes tiene que atravesar una cordillera de 1000 y pico metros, ¿no? Bueno, pues en la altura donde uno encuentra un cartel que pone "Bienvenidos a Cantabria", casi nadie presta atención que a la izquierda tienes una pirámide de 20 metros. Esta pirámide nos lleva a una época terrible, la época de la Guerra Civil Española. Estamos además con la división Liborio, una división italiana. 372 soldados estaban peleando en este lugar contra 22 batallones de republicanos y no tuvieron nada que hacer. Fallecieron en este lugar. En total, 360 soldados y 12 oficiales. Bueno, pues cuando terminó la guerra, el conde Gianni Galeaccio, que aparte de ser cuñado de Mussolini, era también el ministro de Asuntos Exteriores, decidió venir a España y pedir que se hiciera un homenaje a esta gente caída. Y construyeron esta pirámide de 20 metros. Y a la entrada de la pirámide colocaron una M gigantesca porque evidentemente aquellos caídos lo habían hecho en nombre de su duce, en honor al duce, a Mussolini. Bueno, pues en este lugar, en el año 71, cuando se convierte en ese sitio al que rendir homenaje, pues varios de los familiares de los caídos y algunos de los supervivientes de aquel asedio vinieron hasta este lugar para rendir homenajes. Hizo una misa, pues mucha emoción, mucho lloro, mucha lágrima, y descendieron el puerto del Escudo. Y ahí es donde entra ese destino negro en el que siempre hay que creer, porque los supervivientes, los que no habían sucumbido víctimas de la metralla, de las balas, en fin, de la barbarie humana, sí lo hicieron cayendo por un barranco de 100 metros. El autobús, se le rompieron los frenos, cayó por ese barranco, y desde entonces, a decir de quienes de esto saben más que yo, que son los investigadores que se acercan a estos lugares, que aseguran que en ocasiones notas gélidas manos que se posan en tu espalda, que se captan voces a través de grabadoras digitales, antiguas grabadoras de cassette. En este lugar vemos cómo esa barbarie humana ha dado paso a otro tipo de maldición, quizás la maldición del dolor, ¿no? Que se manifiesta, pues eso, ¿no? Para que recordemos que no se debe de volver a repetir. Lorenzo, ¿tú crees en el destino? Digo, vaya pregunta. Al hilo de lo dicho. Me has recordado al loco de la colina, de repente, así como que te quedas descolocado. Al hilo de lo dicho, porque bueno, yo cuanto menos esas personas... Creo en el destino negro porque además soy andaluz, y por lo tanto los andaluces tenemos esta patina de ser supersticiosos, ¿no? No creo que el destino esté escrito, aunque parece que en ocasiones esquivar la mirada del destino es francamente difícil, ¿no? Cuando te encuentras con sucesos como estos, parece que sí, que esta gente tenía que morir allí y así lo hizo. ¿Y crees que hay un tipo de turismo morboso? ¿Que hay gente que busca deliberadamente estos lugares para impregnarse de esa energía o para recordar lo que tú decías, lo que no hay que hacer, pero que lo buscan porque tienen como esa necesidad de saber que ahí hubo una barbarie humana? Yo prefiero pensar que hay un turismo alternativo, ¿no? Que el turismo que conocemos quizás está sufriendo un desgaste y buscamos otro tipo de emociones, ¿no? Evidentemente, donde hay elementos que te llevan a pensar en un cierto malditismo, en fenómenos extraños, en aparecidos, en damas de blanco, en noches de
de rayos y tormentas, ¿no? Parece que eso despierta los sentimientos a flor de piel, ¿no? De una forma u otra, pues yo creo que cuando uno siente el miedo, y el miedo es controlado, es decir, parto de la idea de que a ninguno de nosotros nos gusta que nos metan en un cuarto a oscuras y a ver por dónde viene, ¿no? Nos gusta, pues eso, ¿no? Saber que te van a contar una historia al calor del fuego y que esa historia tiene un principio y un final. Y cuando se termina el miedo, pero ese trayecto que hay de principio a fin, lo disfrutas una barbaridad. Creo que esto está haciendo que en los últimos años sean muchas las personas que, o bien yendo a la parte más dura, ¿no? de este tipo de lugares, ¿no? Lugares donde se producen fenómenos de todo tipo, o bien a esos sitios donde parece ser uno percibe bienestar, te cargas de energía. En cierto modo hay lo que mi buen amigo Fran Contreras defiende y llama siente, ¿no? El siente. Bueno, pues hay mucha gente, ¿no? que va buscando este tipo de sensaciones y te sorprendes. Yo he tenido la oportunidad, y vosotros también, de viajar a muchos de estos lugares acompañados por más personas. Yo siempre lo digo, tengo el nivel de evolución de un canto rodado, es una frase de mi amigo Juan Ignacio Cuesta, porque no soy capaz de percibir, de ver lo que otros pues lo tienen clarísimo, ¿no? Pero sí es sorprendente ver cómo hay gente que en estos lugares pues sufren una auténtica catarsis, ¿no? Empiezan a desbordar en un mar de lágrimas, los sentimientos son totalmente incontrolados, es decir, algo ocurre, esa gente no está loca. Hay algo físico. Efectivamente, algo físico que de una forma u otra te trastoca por dentro y que a partir de ese instante has llegado allí siendo una persona, sales de allí siendo otra persona completamente diferente. Sí, aquí estuviera nuestra amiga Paloma Navarrete, de eso nos hablaría muchísimo. No, pero totalmente de acuerdo, es verdad, porque mucha gente, si solo fueran leyendas, si solo fueran supersticiones, si solo fueran cantos de sirena de alguien que se lo ha inventado, esto no perduraría nada. Es decir, que los libros no se venderían, no se harían rutas, la gente no tendría ese, vamos a llamarle, morbo por el misterio. La realidad es que hay algo, y lo sabemos nosotros, porque nosotros lo podemos contar desde las dos orillas. Somos viajeros, hemos investigado y hemos escrito sobre esto, y además hemos corroborado la opinión y la experiencia de otras personas. Entonces sabemos que hay algo físico, que hay algo material, que hay algo tangible. Si no, esto se derrumbaría como un globo de aire. Jesús, y además qué injusto sería para con el hombre del pasado, claro, porque lo estaríamos ninguneando. Exacto. Desde nuestra soberbia primermundista del siglo XXI, con Facebook, Twitter, WhatsApp, Internet, grandes programas como Sálvame, en fin, estas cosas, ¿no? que tenemos en el siglo XXI. Es que parece que el hombre del pasado se metía en la cueva, se reproducía, dormía, cazaba y poco más. No. El hombre del pasado, posiblemente lugares donde nosotros hoy en día tenemos estas percepciones, algunas positivas, otras negativas, o menos amables, vamos a dejarlo ahí. Sí. El hombre del pasado ya conocía estos lugares, por eso los sacralizaba, por eso en muchos de estos lugares, algunos son desconocidos, nadie sabe lo que hay ahí, pero sientes algo, lo que decía Juan Ignacio, algo que te conmueve o que te invita en ocasiones a que te marches. Otros sí los conocemos. El lugar sagrado está ubicado sobre el lugar sagrado. Donde vemos una catedral tenemos que echar un vistazo, no cientos, sino miles de años atrás, porque ese hombre del pasado ya sabía que ese sitio era especial. Por eso levantaba allí el lugar donde él contactaba con sus dioses. Los dioses han cambiado, pero la historia no. Juan Ignacio, ¿querías comentar algo más? No, simplemente que en esto siempre tenemos la distinción entre el lugar que tiene una historia y el lugar que no la tiene, pero que de repente dices, bueno, ¿y este lugar porque se ha despoblado? ¿Este lugar porque ha desaparecido? ¿Porque la gente no quiere venir aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que la gente haya decidido no estar aquí y marcharse a otras partes? Las razones son múltiples y tal, pero muchas veces hay una razón que nosotros no conocemos y que tiene que ver de alguna manera con esa energía telúrica, o sea, la influencia de la Tierra sobre sus habitantes, que de alguna manera les ha dicho, aquí ya no pintáis nada. Mira, el fin de semana pasado estuve con bastantes amigos en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, que para mí es un sitio espectacular. Sí. Es curioso porque yo allí me siento tremendamente bien. Vamos, generalmente cuando voy me suelo quedar dormido, me da mucho sueño, pero hay gente que no lo soporta. Es decir, subir por esa calleja que lleva hasta Los Pinos, donde supuestamente en el año 61 4 niñas de 11 y 12 años observaron la que llamaron Virgen del Carmen, pues te das cuenta de que las sensaciones son múltiples. Pero claro, cuando escarbas en el pasado, bien, si estamos en ese año 61, es uno de los lugares que aparece en el libro, si estamos en el año 61, evidentemente el contexto sociocultural y sobre todo religioso lleva a pensar que si unas niñas están viendo una luz, una gran burbuja encima de un árbol, cuando van al huerto del maestro a robar manzanas, es que es un ejercicio tan inocente como grotesco, decir que de repente se te aparezca ahí la Virgen para reprenderte. Bueno, pues hay quien interpreta que quien se ha aparecido ahí no es ni más ni menos
que la Madre de Dios. A partir de ahí se monta toda la vorágine de una aparición mariana que está considerada la tercera aparición mariana más importante del mundo, después de Lourdes y después de Fátima. Y es tremendamente desconocida en nuestro país. Es increíble ver la cantidad de extranjeros que te puedes encontrar en este lugar. Pero cuando empiezas a escarbar en las crónicas, cuando empiezas a recorrerte esas cuevas que tanto le gustan a Juan Ignacio Cuesta, cuando te metes y ves el arte rupestre, te das cuenta que el hombre del pasado ya veía algo parecido. En ese arte rupestre de este lugar, para que os hagáis una idea, lo sabéis sobradamente, para los oyentes, este lugar está en las faldas de lo que se conoce como Peña Sagra. La Peña Sagra era el lugar sagrado de los 7 valles primigenios cántabros, donde vivían los 7 clanes. Allí llegaban en peregrinación para rezar a sus dioses, porque esos dioses salían de esa montaña. Igual que podemos encontrar en el Perú andino con los apus y, en fin, siempre la montaña te lleva a eso, ¿no? Bueno, pues si ves el arte rupestre, lo que te están representando son una suerte de burbujas de luz, una serie de orantes que están rezando a esas burbujas que parecen salir de la montaña, y luego, eso sí, otros personajes antropomorfos, digamos que un poquitín más altos de lo normal, ¿no? Bueno, pues es curiosísimo observar cómo en esta región, como en otras partes del norte, ¿no?, la presencia, la aparición de este tipo de seres a gente absolutamente normal, como cualquiera de los que nos están oyendo, no como nosotros que somos muy raros, pero como cualquiera de los que nos están oyendo. Ese tipo de apariciones, ¿no? Pues Margarita Cajigas, en Escalante, año 76, Emilio Ruiz Oribe, Puente San Miguel, de todas año maneras, 78, Lorenzo, les pasó lo mismo. Independientemente de que el fenómeno sea interpretado igual que la guerra, la historia la hace el vencedor, y en este tipo de fenomenología, pues evidentemente, si transcurre durante el siglo XIX-XX, el ganador, por decirlo de una manera, o el representante es la Iglesia, con lo cual las explicaciones son esas. Pero ¿y qué ocurre con los mensajes? Porque en el caso de Garabandal, todos los mensajes, y bueno, igual que en otros lugares de apariciones marianas, desde Umbe hasta, haciendo referencia a los de España, todos los mensajes hablan de la figura de la Virgen, de Jesús, de Dios, del castigo, etcétera, etcétera. Sin salirnos del tema del viaje, pero yo creo que ahí también hay una doble interpretación sobre lo que es el fenómeno. Por una parte tenemos lo mismo que ha sucedido sucedió en Portugal, que no me salía el nombre, en Fátima. Pero lo que vieron realmente los niños a lo que luego se ha dicho que era. Pues fíjate qué diferencia había. Pero luego están los mensajes, y eso es lo que raya. Mensajes muy infantiles. Mensajes infantiles. y apocalípticos. Claro, lo que pasa es que si analizas, por ejemplo, nosotros hemos tenido, gracias a un cántabro extraordinario que es Fran René do Carrandi, nos puso encima de la mesa el diario secreto, por lo tanto el oficial, de una de las videntes, la más carismática, ¿no?, de Garabandal, que es Conchita, era la mayor y era la que llevó un poco el cotarro cuando aquello ocurrió, ¿no? Claro, tú ves la verborrea que utiliza esta niña para tener 12 años y dices, vamos a ver, esta señora tenía que haber dado el premio Nobel. Es que está todo adaptado para el entorno, pero ojo, no solo para el entorno religioso, es que el entorno religioso también te lleva a un entorno político. Ese entorno político es un entorno que hay que combatir. Si Fátima surge en el 17 es porque hay una revolución bolchevique en el este de Europa, ¿no? Claro. Por lo tanto, siempre vemos que no es solo un elemento, estos son muchas piezas, muchos eslabones de una cadena que, es interminable. Bueno, es un puzzle demasiado grande, pero hoy, hablando al hilo de lo que comentaba antes de esos lugares, por ahí también preguntaban si realmente existen lugares que sean malditos como tal. Como tal, sí, claro. Como tal. Luego hablaremos de uno que cuanto menos, además muy cercano o lindante por Jaén, entre Jaén y Córdoba, sí. que da mucho que pensar, ¿no? Que sí da. Ahora vamos a dar paso a las secciones. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy ese zurrón del caminante nos lleva por tierras conquenses y además
unos parajes, los cuales cuando tú antes me mandabas por un correo electrónico los nombres, bueno, todos, tanto Jesús como yo y tal, estamos alucinando por de dónde salen esos nombres, esa toponimia, por Dios. Bueno, vamos a ver, uno de los grandes auxiliares del investigador de misterios es el mapa. Es el mapa porque en sus versiones, más detallistas, que en España son concretas, sería la de 1.10.000, pero no disponemos de la 1.10.000 porque es de ámbito militar. Tenemos el 1.25.000, que es el que tenemos a nuestro alcance. Nos vamos a encontrar una serie de nombres siempre que dicen, bueno, pero ¿esto qué? ¿Esto qué? Yo veo este nombre aquí y a mí esto, ¿qué pasa? Que me llama, ¿no? Y entonces vas. Bueno, hay muchísimos sitios cuando uno entra en las carreteras secundarias en un lugar tan desértico como es España, porque España es un lugar desértico, ¿para qué nos vamos a engañar? Su orografía hace que grandes extensiones de terreno estén prácticamente abandonadas o estén olvidadas. Bueno, si te refieres a los monegros, sí, pero como vayas a Cantabria y Asturias, deshabitado. Yo me refiero a deshabitado. Digamos que en el centro mesetario, la zona del sistema ibérico y todo eso, están prácticamente deshabitados y la prueba es simplemente ver un mapa nocturno de luces de España para darse cuenta de que el centro, excepto Madrid, está negro como el azabache, ¿no? Bien, cuando uno se plantea andar por estos sitios y tal, uno se va a encontrar una serie de carteles, una serie de indicaciones, nombres de pueblos y cosas que dicen, yo pa' ahí voy. Habrá gente que le da igual y no quiera ir, pero hay gente que dice, esto a mí me llama, por alguna razón. Uno de los parajes, más habitados, o que más, quiero decir, más visitados, pero que más famosos han hecho en los últimos tiempos por su belleza, sobre todo en época de primavera, es el que llaman el Nacimiento del Cuervo, en la Vega del Codorno, cerca de Tragacete, en la provincia de Cuenca. Pero pocos se fijan cuando van por la carretera que hay un cartel a la derecha que dice Monte Las Huesas del Vasallo. A la mayoría de la gente dice, no, es que yo no voy a ir. Pero a ti te dicen las huesas del vasallo y pero a mí me dicen las huesas del vasallo y voy como loco al lugar a ver qué son. A rendir vasallaje. Claro, las huesas del vasallo. Y luego uno se encuentra que no hay huesos ni hay vasallos, sino que las huesas en el fondo son una serie de tumbas rupestres, porque una huesa en el fondo es un agujero donde se mete un cadáver. Y los vasallos no son como tales unos vasallos, unos criados, algo así, no, los vasallos son unas formaciones de arenisca roja absolutamente, trabajadas por el agua de lluvia en todos estos lugares. Y luego ya empieza uno ya a indagar por allí, se encuentra con el típico pastor de la montaña y dice, amigo, ¿usted ve algo raro por aquí? La pregunta, dice, sí, hombre, sí, aquí hay un lugar que es muy para allá, no vaya usted de noche. Que el lugar ese se dice, mire usted, este es el ceñejo del duende. Claro, le dijeron ceñejo y entró también otra vez ahí. Claro, atrapo. Digo, y eso del ceñejo dice, ahí abajo el río donde está la cueva, porque todo aquello está excavado por el río Escabas. O sea, está claro que es un río que genera una morfología del terreno porque es un río escultor de la propia montaña. Se llama el río Escabas, pero además es que ha excavado totalmente todo aquello. Y llegas al ceñejo del duende y te encuentras que un ceñajo en el lenguaje, conquense de la zona, una zona que, por cierto, sería la serranía de Cuenca técnicamente, pero que todo el mundo le llama el Rodeno o el Rodezno, que es por la abundancia de los pinos rodenos que hay en toda la zona, porque son bosques inmensos, son bosques que llegan prácticamente desde Cuenca capital hasta la zona de Motilla del Palancar. 200 kilómetros prácticamente de miles de hectáreas de pinar. El ceñajo realmente lo que es un abrigo que no se llega a transformar en cueva, simplemente un abrigo de esos que uno se mete cuando se pone a llover un poquito y tal, como sería a lo mejor la marquesina de un autobús, ¿no? Y en el ceñejo del duende, ¿qué es lo que había? ¿Por qué hay un duende? Dice, bueno, porque es que había dentro un hombrecillo pintado. Y claro, ahora llegas y no se le ve el hombrecillo, no se ve claramente, pero sí se ven unos ciertos restos de pintura. Y dice, claro, es que aquí lo que había era una pintura rupestre de algo. Y se le llamó siempre el ceñajo del duende. Pero la leyenda ya se empieza a crecer cuando dice, es que si va usted de noche, el duende del ceñajo se ríe. ¿Cómo que se ríe? Sí, se ríe por la noche, se escuchan unas carcajadas tremendas. ¿Qué tipo de risa, por ejemplo? Del duende, una risa como que... una cosa parecida a esto.
Y además dice, bueno, ¿y qué más tiene este monte? Así raro, dice, bueno, este monte tiene una historia, era ya por el año del hambre y tal, porque allí te lo llaman el año del hambre, que más o menos yo calculo que era la zona de los tiempos de la Segunda Guerra Carlista, que parece ser que... Bueno, en la posguerra de la Guerra Civil también hubo mucha hambre. Hubo muchos años. A lo mejor no hace falta remontarse tan atrás. No, pero esto sí se refiere a aquello porque habla de que andaban por allí las tropas del general Cabrera. Entonces estamos hablando de... Sí, claro, si habla del Cabrera, sí. Estamos hablando de la Guerra Carlista. Entonces parece ser que alguien por allí, pues un pastor y su mujer fueron asesinados por las tropas o por alguien o por lo que fuera y tal. Y que a partir de ese momento se empezaba a ver por las noches dos figuras que se juntaban por allí, dos especies de duendes que hacían que no fuera aconsejable por las noches a que... O sea, como una especie de luz de mafasca, ¿no? Una cosa Sí, así. algo parecido. ¿Y qué es lo que pasa? Que en las Huesas del Vasallo hoy hay uno de los pocos refugios que hay en toda la zona del Pinar donde uno puede pernoctar si uno quiere ir sin pagar hotel a ver el nacimiento del río Cuervo, a la Vega del Codorno, o visitar las aguas, por ejemplo, de Solán de Cabras. Entonces, cuando tú vas allí por la noche, porque justo está encima de la zona del Ceñejo del Duende, dices, vamos a ver si escuchamos la risa del duende. Y efectivamente algo se escucha. Y ahora lo vamos a escuchar justamente al final de la sección. Sí, no digas qué, ¿eh? No digas qué. Algo que se ríe. Y ahora contaremos exactamente lo que es. Porque en definitiva, lo que se ríe es algo muy natural. No tiene nada que ver, no es nada absolutamente sobrenatural. Lo que sí es sobrenatural es que cuando lo escuchas se te ponen los vellos como escarpias. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que pasa es que está despertando dentro de ti tu animal, tu espíritu ancestral, el miedo a ese sonido de ese animal que en el fondo es un mensajero de la muerte en la tradición de los países. Es el Ancou, por ejemplo, de los países anglosajones o de la zona del centro de Europa. Ese Ancou, en este caso, representado por una risa que yo creo que deberíamos poner ya. Escuchemos la risa. La oís, ¿no? Claro, yo me imagino que tú estás haciendo senderismo nocturno y escuchas eso y piernas para que os quiero. Bueno, pues Te eso... acuerdas del ceñejo y te acuerdas de la... Efectivamente. de la huesa. En el Ceñajo del Duende hay una colonia de alimoches. Y por la noche hacen este ruido. Que, escuchado por un neófito que pase por allí, dice, pero madre mía, ¿qué es lo que se está riendo aquí? Por Dios, qué cosa más horrible y tal. No deja de ser un pájaro. Lo que me sorprende es lo bien que lo has imitado. Sí, sí. Es que ya tengo mucha costumbre. Oye, y luego también hay otras, por esa zona nos ponías en el correo el Ceñajo del Arte. El Ceñajo del Arte, bueno, es una... El Prado Pajar. Esos El nombres que... Prado Pajar es uno de esos tantos lugares en España donde hay un montón de huesas o tumbas rupestres y tal desde tiempos inmemoriales, pero es que en este caso concreto no son de origen medieval, sino son de origen calcolítico. Es como si la cultura de los campos de urnas hubiera llegado a esta zona del Rodezno conquense y hubiera dedicado allí a colocar las urnas en vez de cavadas en la tierra en las oquedades o en las pequeñas cazoletas que luego monta en las piedras areniscas de la zona. Ten en cuenta que estas piedras areniscas que aquí se llaman vasallos o por ejemplo en la zona de Guadalajara se llaman milagros, son muy habituales de esa zona y de la zona por ejemplo de Molina de Aragón. La piedra arenisca trabajada por el agua de lluvia, por el viento y por el hielo genera formas como la ciudad encantada de Cuenca, como las muchas ciudades encantadas que hay, pero en este caso en el Rodezno por ejemplo el famoso Ceñajo del Arte es que es una locura, es que es como una ciudad de estas tipo Tolkien, pero hecha en la roca por el agua y por el viento y por los agentes atmosféricos. Yo me estoy imaginando estar ahí en un ceñajo, que te venga un tío unicejo y que te haga la risa de la limoche y sales de allí despavorido. Pero vamos... ¿Habéis visto con qué habilidad Juan Ignacio nos ha puesto Hombre, todos mirando a Cuenca? Sí, mirando a Cuenca y espérate, sales corriendo y te vas de todas maneras, a la cima de Matasnos. Matasnos, sí, Matasnos No, bueno, otro topónimo de los suyos. Tiene unas cuantas cimas Matasnos. Matasnos es una cueva de incisión horizontal con muchas verticalidades dentro. Tiene 3 o 4 cimas de 90 metros, más una de 60, más un pozo 25, en fin. Es una de las cuevas más complicadas de andar porque es un romperrodillas. Es la cueva
Matasnos es de esas que para un espeleólogo son duras porque terminan matados completamente. Y la cueva de Matasnos, pues no sabemos exactamente de dónde viene su nombre, pero algo tendría que ver con los burros. Pues yo me imagino que más de uno se caería por esas cimas. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que no olvidemos que estamos en una provincia en cuyo escudo vamos a encontrar una copa sobre la cual hay una estrella brillante, y eso nos hace ya entrar en unos elementos mágicos que quizás vayan más lejos de lo que parece. O sea, dicen que es la luz de Navidad, la luz de la estrella de Oriente. Yo más bien creo que allí lo que hay es mucha luz popular, ¿verdad que sí? Bueno, no me toques los escudos, los blasones, porque además me conozco bien toda esa historia y además habría que relacionarla y nos desviaré del tema, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay que fijarse, como tú bien dices, en la toponimia. Hay que fijarse también en las leyendas y hay que fijarse en algunos escudos, en algunos blasones heráldicos. Y es cierto que donde aparece una estrella, normalmente está relacionado con una leyenda, con una luminaria y normalmente con un acontecimiento sobrenatural. Nombres que en el caso de Cuenca además te puedes llevar también a la paleontología, porque es una tierra muy rica en yacimientos de estas características, ¿no? De hecho, una especie de dinosaurio absolutamente propia de nuestro país, un cuerpo entero muy parecido al velociraptor, se encontró en la Sierra de Cuenca y le pusieron, claro, era difícil de pronunciar, le llamaron Pepito, ¿no? Los que estaban trabajando allí a pie de piqueta, pero el nombre era Concavenator corcovatus, con lo cual nos podemos hacer una idea de que los nombres allí son duros. Bueno, de todas maneras, toda la serranía de Cuenca tiene tantas cosas que ver y tan extraordinarias que no nos vamos a poner a hacer aquí un inventario, pero yo recomendaría, si alguien va por allí, que vayan al Parque Arqueológico de Villar del Humo, que es impresionante. Ahora sí, dispuestos a andar, porque allí son kilómetros de selva. Creo que tú y yo nos vamos mañana a Cuenca, ¿no? Sí, Ignacio? Sí, mañana nos vamos a Cuenca, pero no... Por separado, ¿eh? No vamos esta vez mucho de investigación, me sino con la estáis familia. empezando a preocupar. Os vais a Cuenca, te ha puesto mirando a Cuenca, esto ya... Visitaré, por cierto, la Catedral de Cuenca, que le llama la Catedral de la Luz, Sí. que tiene muchos misterios, entre ellos el famoso ovni de la Catedral de Cuenca, que está en el altar de Santa Bárbara. Claro. Algún día contaremos esa historia. Bueno, pues seguimos con el programa. Sigue a la Escóbula de la Brújula en Twitter, @escobuleros. Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. La Escóbula de la Brújula. El laboratorio del imaginante. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy bien, hoy abandonas ese laboratorio del imaginante, o cuanto menos no lo abandonas, te lo llevas a cuestas, porque has decidido cruzar el charco e irte ni más ni menos que a tierras peruanas para hablarnos de un lugar con una riqueza arqueológica brutal. Sí, hoy con este tema de la geografía morbosa, yo pensaba que los túneles de Cuzco y de Sacsayhuamán tenían ese valor extra que hacía que trascendieran la condición de pura arqueología para meterse ya un poco en el morbo, ¿no? Porque tiene todos los elementos para conformar una historia en la que hay tesoros escondidos, hay gente perdida y muchas aventuras. Además, fíjate, Fernando, que cuando hablamos de Perú, también de otros países, ¿no? Pero es más
o tan interesante lo que no se ve que lo que se ve. Y en este caso, Perú está horadado de túneles, de esas cavidades subterráneas, sí, repletas, ya no digo de tesoros, pero sí repletas de cantidad de leyendas que nos ponen en consonancia con las distintas culturas precolombinas, y en este caso de los Andes. Sí, y aquí estas leyendas de Cuzco y de Sacsayhuamán, que es la fortaleza o templo, no se sabe muy bien qué era, quizá más templo que otra cosa, que está en sus aledaños. Aquí no tenemos simplemente leyendas, sino que a veces tenemos la propia historia, ¿no? que nos va dando datos más precisos. Se cuenta de Sacsayhuamán, por ejemplo, que la ciudadela o este santuario era grande como una ciudad y que hacía falta una semana para conocerla bien, eso decían los cronistas, y que debajo tenía un sistema de túneles y pasadizos secretos en el que nadie se atrevía a adentrarse sin un guía adecuado, y que algunos de estos pasadizos llevaban hasta Cuzco, donde a su vez había un propio sistema de una red de túneles que conectaba lugares importantes en torno a la Huacaipata, que es lo que hoy es la Plaza de Armas, y estos lugares eran el Coricancha, donde estaba el Templo del Sol, y que era el lugar más importante del antiguo Cuzco, y que tras la conquista fue ocupado por los dominicos, y donde ahora está el Templo de Santo Domingo. Y en torno a esta plaza de armas, en torno a la Huacaipata, se levantaban los palacios de diferentes incas, y hoy están en ellos pues la catedral, la iglesia del Triunfo. Como vemos, una cultura se pone encima de las otras, y se dice en esas crónicas que había unos pasadizos que comunicaban estos palacios entre sí y también con el Coricancha, y que había un sistema que también lo comunicaba con el propio Sacsayhuamán. Y esas entradas, claro, eran secretas. Uh-huh. Ahí se han hecho estudios con georradar, ¿no? Sí, se han hecho estudios tanto en Sacsayhuamán, donde se ha confirmado que hay algunas construcciones debajo, como en el propio Cuzco, ¿no? Y esto en los tiempos recientes, lo cual despertó bastantes controversias, porque se sospechaba que andaban detrás del tesoro perdido de los incas. Y como era un español el director del proyecto, hubo casi una revuelta popular y bueno, el tema acabó bastante controvertidamente. Pero todo esto, antes de las últimas investigaciones que se han hecho, ¿no? Entre ellas también estuvo ahí implicado no solo tu padre, sino también Javier Sierra. Todo esto empieza un poco en 1624, ¿no? Cuando 3 hombres se meten ahí en esa gran chincana grande, en Sacsayhuamán, y a partir de se dan cuenta de algo que todo el mundo sabía, por lo menos el rumor era cierto, que los incas, y posiblemente antes que los incas otro tipo de culturas, se comunicaban a través de estos túneles subterráneos donde guardaron pues gran parte de su tesoro. Estos 3 hombres al final desaparecen, pero siempre esa leyenda, junto con la historia, como tú bien comentabas, sí, siempre ha estado ahí flotando en el ambiente hasta llegar al momento de que se ha comprobado que esos túneles existen. Ha estado porque mira, hay un par de historias muy curiosas que hablan de que efectivamente ese tesoro perdido de los incas pueda estar en los subterráneos de Cuzco, ¿no? Se sabe lo de Atahualpa, cuando el Pizarro le captura, pide el rescate y empieza a fluir el oro, manda a los emisarios Pizarro para hacer inventario, y lo que encuentran en Cuzco, en el Coricancha, es una auténtica locura. Un templo revestido por planchas de oro y de plata, un jardín de oro. Y todo aquello desaparece en el momento en que matan a Atahualpa. Se quedan las planchas, se quedan lo que no se puede transportar, pero el tesoro desaparece. Y hay un par de historias del siglo XIX en el cual se cuentan cómo posiblemente está ese tesoro ahí debajo, ¿no? Un descendiente de los incas que se casó con una española que le recriminaba su pobreza, y él, ni corto ni perezoso, la llevó de paseo con los ojos vendados por las callejuelas y en un momento dado por los subterráneos de Cuzco, y le enseñó un tesoro del cual luego nunca le dio nada. Cuenta la mujer, que lo mandó detener, y él cuando fueron a prenderle ya se había escapado, que en un momento dado declaró que escuchó el rumor del agua, y efectivamente hay 2 ríos que recorren la ciudad de Cuzco, y en esos aledaños podía estar el tesoro. Años después, cuando se gestaba la guerra de independencia, pues un brigadier con ascendencia indígena, se llamaba Mateo García Pumacahua, pues le ofrece a un teniente coronel un tesoro para que financie esa revolución. Hace lo mismo, le lleva de paseo con los ojos vendados, en un momento dado se lo carga a la espalda, enciende una antorcha bajo unos escalones, y lo mismo, le enseña un tesoro auténticamente fabuloso.
del cual no se fía muy bien de este teniente coronel, que efectivamente la mañana siguiente va a aprenderlo y ya se había escapado, ¿no? Y cosa curiosa, este coronel determina que en un momento dado escucha el tañido de la campana de la catedral, que está debajo de la plaza de armas. Entonces, con esas dos historias, pues claro, podemos imaginar que, como bien decías, Jesús, empiezan muchos aventureros a meterse por esos túneles y van perdiendo la vida, hasta que en el a principios del siglo XVIII, dos estudiantes, uno que se llama José Sebastián y otro que no recuerdo el nombre, hacen lo mismo, ¿no? Se meten por el único acceso conocido a la red de túneles, que está en Sacsayhuamán, precisamente debajo de la Chincana Grande, y se meten con sus cuerdas, sus linternas, sus lámparas, etcétera, y pasan los días y no aparecen, y se les da por muerto, hasta que a los 10 días, en plena misa, se escuchan unos golpes sordos detrás del altar, el altar mayor del templo de Santo Domingo, y cuando lo descorren, aparece este hombre, José Sebastián, que había perdido la razón, pero que sin embargo llevaba en sus manos al menos una mazorca de oro. Y encontró la salida, al menos. Encontró la salida, exactamente. Sí, perdió la razón, pero encontró la salida. En fin. Y no solo la salida, sino que también al parecer encontró el tesoro, porque llevaba una mazorca de oro macizo, como las que había en el choclo de oro, ¿no? Famoso. Sí. Choclo. Fíjate que has dado un dato, yo creo que muy interesante para entender lo que es una geografía morbosa, ¿no? La geografía morbosa, en este caso que estamos hablando de túneles, de tesoros, de civilizaciones a veces desconocidas, siempre hay un componente trágico, hay una especie de maldición alrededor de esa búsqueda del tesoro, hay muertes, y todo eso es lo que tiene que sortear el auténtico buscador, o sea, porque no es fácil. Podemos decir multitud de lugares donde hay tesoros, según las tradiciones, incluso según el libro del Cipranillo, pero luego el que va siempre le acarrea alguna desgracia, o bien porque no está preparado, porque no tiene los conocimientos adecuados, porque no tiene la conjunción astrológica, o por sencillamente porque es un ignorante de tomo y lomo, o sencillamente porque es falso el tesoro. Pero ese componente de esa geografía morbosa, cuando vas buscando lo imposible, lo maldito, lo que te quiere enriquecer de forma rápida, casi siempre lleva aparejada o bien la locura o bien la muerte. Pues en este caso a este pobre le sucedieron las dos cosas, porque al poco de salir murió. Claro, le dura poco la alegría al pobre. Bueno, la locura le duró. Oye, y de todas maneras, por supuesto que la historia de estos túneles de Sacsayhuamán tienen todo un morbo, sobre todo por toda la gente que ha entrado. Y no ha salido, o cuanto menos solo ha salido uno. Pero toda esta geografía morbosa de la que estamos hablando guarda también vinculación, por supuesto, con la obra de tu padre, que además acaba de ver la luz, ¿no? Viracocha, la crónica. Los primeros tomos. Dentro de esa biblioteca o nueva biblioteca de Fernando Jiménez del Oso. Sí, la verdad es que, mira, lo escogí por varias razones, ¿no? La primera es que lo acababa de leer, es decir, cuando me planteaste el tema del programa, acababa de releer la novela de Viracocha que como bien decís, sacamos con Luciérnaga, con la editorial con la que hemos pensado recuperar todos los libros y todo el material que escribió mi padre, empezando por los libros que publicó con Planeta en su momento, que fueron Viracocha y el síndrome OVNI, y luego siguiendo pues seguramente con lo que sacó en los coleccionables de Espacio y Tiempo, acabando por los últimos libros, posiblemente recuperando los Irigoyos de Enigmas y también con los dibujos y que pudo hacer en su momento. Y precisamente, como digo, pues eso, releyendo el de Viracocha me encontré con esta historia, ¿no? En la que él, en la novela, que está basada en el viaje del rodaje de la serie del Otro Perú, nos acordamos de esas imágenes, como él se mete por debajo de la Chincana Grande y logran progresar un poco, y en la novela eso sirve de base para una secuencia un poco más emocionante. Y también esa secuencia, la Chincana Grande, los túneles de Cuzco, también los usaba yo en la novela mía del Templo de la Luna. El Templo de la Luna. Claro. Sí, que tiene un valor especial, porque para mí Perú fue el primer tema del misterio, de los temas que se ocupaba mi padre en su momento, de los que le apasionaban y que al final ya forman parte de mi propio bagaje. El primero que me pude yo estudiar en profundidad y hablar con él de tú a tú, ¿no? Yo recuerdo
con un cariño tremendo, una noche en su despacho comentando, hablando yo de los libros que me había mandado leer y de los que le iban robando del despacho, algunos de los ortodoxos y otros de los heterodoxos, y yo le decía, oye, pero esto que están escribiendo aquí, en esto es una auténtica locura, por esto, esto es incorrecto, tal, y de repente me miró con una ternura, le cambió el gesto totalmente, y fue la primera vez que me miró de esa manera, ¿no? Empezábamos a hablar un idioma común. Entonces, yo creo que por eso en la primera novela escogí precisamente yo hablar de Cuzco. Ahora ha sido conectar y con él, ¿no? Leyendo eso. Y luego también el darme cuenta cómo lo he incorporado, ¿no? Se cierra el círculo, porque mira, buena parte de los datos de los que he comentado yo hoy aquí, los saqué no de sus novelas, no de sus libros, sino de la documentación de la novela mía, ¿no? Ya os digo que para mí un destino Cuzco que tiene un significado muy profundo. Muy especial. Además presentáis, ¿no? La Biblioteca Fernando Jiménez del Oso este fin de semana. Sí. Tenemos una mesa redonda el domingo. Mira, aprovechamos para invitar a todos los oyentes que se quieran acercar. Será de 1 a 2 en la Feria del Libro, en ¿no? la Feria del Libro de Madrid, exactamente, en el Retiro, en la carpa que pone la propia Feria mañana, del Libro. Bueno, hoy la ha estrenado la reina Leticia. Sí. Y mañana, bueno, pues ya de pleno público, ¿no? O sea que el domingo por la mañana creo que es a las 12. No, sí, a la 1. A la 1. De 1 a 2, una mesa en la que estará moderada por Javier Sierra y que estaremos Enrique de Vicente, Lorenzo, que yo creo que está en el programa. Yo no lo he escuchado. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorenzo? Tenemos aquí yo hoy no he tenido la ocasión de escucharlo y creía que estabas, pero bueno, me iba a asegurar. Nada, yo estaba aquí ensimismado escuchándote a ti, o sea que... Pues estaremos con un servidor y charlando, haciendo un pequeño homenaje a mi padre y presentando también la colección. Los 2 primeros libros que han salido ya a la luz, Viracocha, crónica de un viaje probable, y el otro que es el síndrome OVNI, sí. Una cosa que muchos la gente más joven, los oyentes más jóvenes, posiblemente no sabrán, dado todos los reportajes y series que hacía Fernando, pero era un gran investigador del fenómeno OVNI. Le gustaba muchísimo y anécdotas las tenía y muchas. Sí, sobre todo la faceta humana, ¿no? Yo creo que como buen psiquiatra le interesaba ver cómo se enraizaba todo ese fenómeno con la gente, ¿no? Con el ser humano y le encantaba hablar con los contactados. Me comentaba alguna vez esos casos de pilotos, de controladores, de gente normal también, ¿no? Que tenía su vida perfectamente establecida y que lo que menos quería era verse en televisión hablando de estas cosas, ¿no? Pero que sin embargo les cambiaba, ¿no? Y necesitaban poder contarlo, y me contaba que uno se acercaba a la consulta para poder contarle esos temas. Claro, además es que siendo incluso en aquella época uno de los psiquiatras más reputados del país, sí. Él además toca el tema basándolo en una perspectiva humana, no tanto solo lo que es el fenómeno lumínico o el fenómeno en el cielo, sino toda la perspectiva humana y la trascendencia que podía tener para el hombre, vistos sobre todo también mirando hacia el pasado. Sí, porque mira, Viracocha es el nexo de unión entre los 2 libros, ¿no? Porque en un momento dado él plantea la posibilidad de que estos antiguos dioses de la humanidad, dioses con minúscula, sean quizá más humanos de lo que podamos pensar, ¿no? Y cuando dice humanos lo hace en un sentido amplio, refiriéndose a la posibilidad de que fueran de civilizaciones más avanzadas y que en un momento dado emprenden un camino de enseñanza a otros pueblos más atrasados, o que sean humanos o hermanos cósmicos que vengan de otros planetas a hacer esa labor de enseñanza, ¿no? Y entonces Viracocha tiene mucha verosimilitud, ya daría para un programa entero, la famosa ruta de Viracocha, en la cual se ejemplifica cómo más que un personaje de leyenda pudo ser un personaje real, ¿no? Entonces él vincula el fenómeno OVNI, por ejemplo, con esos antiguos dioses y cómo nos pudieron influir, y les manda en un momento dado a hacer las cósmicas puñetas porque puso de moda tu padre, en un momento, esa frase. claro, y en un momento dado como el que estamos ahora, de transición, de tan delicado, ¿por qué no aparecéis de una vez, no? Este striptease que hacéis con las cámaras y con los aviones, de ahora aparezco, ahora no. Bueno, mostraros de una vez, oíros hacer cósmicas puñetas. Una frase, o cuanto menos una forma de expresarse muy suya, muy suya. Los que le conocimos, lo podemos confirmar a fe ciega. Bueno, Fernando, un placer tenerte de nuevo otra vez más aquí en La Escóbula.
Ha sido un placer para mí también estar con vosotros. Y bueno, y los oyentes ya saben, el domingo a la 1 ahí en la Feria del Libro, en el carpa, parque, ¿no? en la carpa central del Parque del Retiro. Un abrazo. Otro para vosotros. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Adiós. Nuestro número de WhatsApp, 636-689-184. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. A 30 segundos de la medianoche, en nada van a sonar ahí las señales. Maese, te voy a transmitir una pregunta que nos hacen vía Twitter y es, el perfil es la mía. Dice, ¿qué opinas de las conductas de los animales al sobrevolar algunos lugares? Es curioso. Tengo observado este tema ya desde hace muchísimos años, porque hay lugares sobre los que los pájaros no pasan. Es curioso porque, independientemente de la leyenda, por ejemplo, de la Veracruz segoviana, que está relacionada con algún tipo de leyenda y estas cosas, es falsa. Verdad. Que es falsa. Que es falsa, por cierto. Pero cuando estuvimos no se posan, solo tienes que ir allí y ver cuervos. Bueno, es que la leyenda en principio no hablaba del cuervo, sino del grajo, pero es que nunca ha habido grajos. Ya, pero cuando vuelan bajo... No, pero sí hay algunos lugares donde es muy difícil ver aves. Yo, por ejemplo, tengo localizado una zona... Hay algunos que dicen, pero bueno, ¿tú cómo vas a estar en tantos sitios raros? Si es que los hay. ¿Qué quiere que usted que lo diga? Sí, pero lo están preguntando por ahí por Hay una WhatsApp. fuente perdida allí en las montañas de por donde yo tengo mi huerto, que está entre Oruzco y Mondéjar y tal, que la llaman la Fuente Marimingo, donde no ves un puñetero pájaro y no sé por qué. Además es una zona... Te vieron con la escopeta de perdigones. No, es verdad. Mira, es un lugar donde voy a por agua, porque hay un agua muy buena para el riñón, es un agua sulfurosa muy interesante. Entonces subo allí con mis garrafitas y me la bajo porque me va bien y tal. Y entonces he observado, ya me lo había hecho comentar un tal Antonio Moruno, que es un tipo de Mondéjar que anda por allí, tiene campos de labor. Dice, aquí no hay un solo pájaro, y es verdad, no hay un solo pájaro, lo he estado observando, más arriba sí los hay, pero justo en la Fuente Marimingo no van los pájaros. Es ¿Por que qué? si te ríes como en la huesa del vasallo, es normal que no haya pájaros. Pero ¿por qué no van los pájaros? ¿Por el azufre del agua? ¿O por otra razón? Yo no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que allí los pájaros no van. Igual que, por ejemplo, hay una zona que evitan las abejas en la carretera que va para Brea de Tajo. O sea, que no se han puesto colmenas y cosas y no han conseguido que las abejas aniden en esa zona. No quieren anidar allí. Hay unas cuevas, no quieren estar por allí. Estos son observaciones empíricas de los pastores y de la gente del pueblo. Yo no tengo ninguna razón, no soy un científico, no soy un zoólogo, ni soy un experto en la materia, pero es verdad que la gente del campo dice, no, es que aquí por ejemplo, no crecen patatas, aquí no pasan pájaros. Todo el mundo lo sabe, además, Lorenzo lo ha comentado más de una vez. Por ejemplo, cuando los tuaregs quieren montar ahí sus campamentos, ¿qué hacen? Que dejan un poco a los perros también. Efectivamente, sí. Claro, o sea que el comportamiento animal es decisivo a la hora de saber qué lugares son, vamos a llamarlos benéficos, cuáles no, para asentar un campamento. Pero si hay algo hay algo mucho más cercano. Yo hay sitios donde no consigo que mi perro entre. Hay una granja abandonada, por ejemplo, enfrente de la ermita de Bella Excusa, donde mi perro no entra. No quiere entrar, o sea, se resiste como un loco, no va a entrar. Bueno, nunca. Hay zonas, por ejemplo, sin ir más lejos, el Teatro Español, en la Plaza Santa, en el centro de Madrid. También, es cierto. Cuando iban sus majestades al teatro, pues el día previo la policía iba con perros para ver si había alguna cosa. Hay una zona
hay una zona en concreto, lo estuve viendo, que los perros no entran, Y en no la pasan. Reina Sofía. No pasan. Y en la Reina Sofía hay una habitación donde no entran los perros tampoco. Y ojo que estamos hablando de perros adiestrados, perros policía. No quieren entrar. ¿Y por qué? Ah, ya veo, Esa es una de las preguntas. Pregúntale usted al perro. Pero el teatro español tiene, tú lo sabes, tiene cierta historia, aparte de los incendios, hasta suicidios dentro. Pero bueno, vamos a hablar al hilo de los suicidios. Mira, me viene que ni pintado, porque vamos a hablar de una de esas zonas a la que antes aludíamos, que lindando las provincias de Jaén, con Córdoba. Es un triángulo de la muerte que ahí podríamos decir, bueno, cuanto menos los investigadores determinan que está localizado los 3 vértices en Alcalá la Real, Priego de Córdoba y Nájar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se sabe de la zona? ¿Por qué de repente el porcentaje de suicidios en la zona respecto al resto de España es 20 puntos por encima? Pues no se sabe. La verdad es que es de esas cosas raras que pasan en este lugar en concreto y que de momento hay que ir al dato empírico, ¿no? Como decía ya que utiliza el concepto Juan Ignacio, pues es que tenemos que pensar que la estadística que se desarrolla en los primeros 10 años del siglo XXI nos dice que aproximadamente el 6% de la población, siempre focalizadas en grandes ciudades, el 6% es un dato muy elevado, se quita la vida voluntariamente. Bueno, pues si nos desplazamos a estos núcleos, que son núcleos rurales, evidentemente hablamos de pequeñas poblaciones, ¿no? Pueblos pequeñitos. Pequeñas aldeas. Cortijos. Claro, es que estamos hablando de que aquí la estadística se dispara al 28%. Es una auténtica barbaridad. Aquí hay un concepto que si te vas a la psiquiatría, a mí me resulta terrible, aterrador, ¿no? Porque la psiquiatría te habla de lo que denominan lealtades invisibles. Esto viene a significar que en un momento determinado, de generación en generación, hay algo que se rompe dentro, hay un gen defectuoso que lleva a que las personas que tienen ese defecto genético, al llegar a cierta edad, se quitan la vida voluntariamente. Bueno, hasta aquí la explicación más o menos lógica. Podemos hablar, incluso se ha dicho, los alcaloides, ¿no?, que transporta el agua de los ríos cercanos también pueden llevar a inducir este tipo de actos. Pero no hay una explicación firme, no hay una explicación que nos diga, pues es esto por esto. De momento son elucubraciones. Como tú sabes, Lorenzo, cuando vas allí, lo primero que te encuentras en los archivos parroquiales es que se han suicidado todos los miembros de una familia cuando llegan a cierta edad. Es curiosísimo. Y aquí es cuando entras en esa parte que uno no sabe, porque claro, la línea entre la leyenda y la historia en estos casos es excesivamente sutil, ¿no? Porque cuando accedes a las cortijadas que hay en el corazón de este triángulo de los suicidas, te encuentras con historias que son verdaderamente sorprendentes. Vuelvo a repetir, es difícil pensar en una historia real. Es más fácil cuando llegas allí pensar en una leyenda, pero lo cierto es que los habitantes de las poblaciones cercanas hay determinados lugares que no pisan. Ni caída la tarde, ni caída la mañana, y mucho menos caída la noche. ¿Por qué? Pues porque se habla de la presencia en ocasiones de determinados seres, de determinadas voces. Estamos hablando de entidades que de una forma u otra inducen a que quienes habitan allí, quienes se han atrevido a vivir allí, se quiten la vida voluntariamente. Y hay 2 sitios que a mí me parecen especialmente aterradores. Por un lado, el Cortijo de los Asombros y el Cortijo de los 14. Sí. Si queréis empezamos por el segundo, porque tiene este nombre ya que fueron 14 los miembros de una misma familia los que se quitaron la vida en su interior. Lo terrible es cómo nos cuentan las crónicas que lo hicieron. Según cuentan estas crónicas, los fallecidos, aquellos que se habían quitado la vida, aparecían a los vivos para indicarles el camino que tenían que seguir. Y el camino era el de la soga. El de la soga. Esa soga que en ocasiones ves balanceándose de las vigas de madera que todavía hoy sostienen la techumbre y que te aseguro que es una auténtica invitación a que te vayas de allí cuanto antes. Estamos hablando de 14 miembros de una misma familia. Estamos hablando de un niño de 12 años a un señor de 76. No hay una explicación, no hay una certeza al por qué esta gente en un momento determinado de su vida deciden ahorcarse. Pero es que muy cerca se encuentra el Cortijo de los Asombros. Los asombros, bueno, pues lo sabéis sobradamente, eran esas criaturas espectrales, así se denominaban a determinadas entidades de a principios del siglo XX, ¿no? Y más concretamente, en este Cortijo de los Asombros se decía que vivía un Martinico, esos amigos de Jesús, ¿verdad? Sí, además suelen recibir el nombre de Martinico, los duendes, efectivamente. Un duende, además, Martinico y todas las variantes. Bastante mal encarado, con bastante mala leche. Bueno, pues se decía que se aparecía en este lugar y él precisamente hacía lo que en el Cortijo de
los 14 hacían quienes ya se habían ido, ¿no? También invitar, bueno, hacer pasar las peores calamidades, ¿no? La peor de las noches a quienes dormían, vivían en este lugar, al punto de desesperarse tanto que finalmente lo único que tenían como opción era quitarse la vida. Son lugares que todavía hoy, evidentemente, la ruina, el musgo, el abandono se los ha comido, pero mantienen parte de esa estructura y sobre todo un halo de oscuridad que sobrecoge, porque cuando accedes a estos sitios es lo que comentabais al principio. Claro, yo quiero pensar, si uno no conociera la historia que ya ha ocurrido, ¿cómo reaccionaría? Yo he tenido la oportunidad de verlo. He tenido la oportunidad de ver cómo hay gente curiosa que paseando por el campo de repente ven allí en mitad de un erial un cortijo que está cubierto por ramas, que está cubierto por árboles prácticamente resecos, ¿no? En algunos de ellos, las crónicas nos cuentan que se quitaron la vida varios miembros de una familia, y es curioso ver cómo la gente se acerca a esos árboles y en un momento determinado, pues lo que en Andalucía el repelundo, ¿no?, que llamamos en Andalucía, el escalofrío que parece que te sobrecoge, que te recorre la espalda y que sin conocer la historia a la gente le lleva a decir, mira, yo aquí no estoy a gusto, vámonos cuanto antes. Yo no sé si son lealtades invisibles, son martinicos, son asombros o lo que son, pero que en estos lugares la sensación de no estar a gusto es contundente, eso lo he podido vivir en primera persona y no solo yo, mucha gente que se ha acercado conmigo. Sí, bueno, cuando hay tantas leyendas y cuando además no solo quedan como leyendas en el pasado, sino que hay testimonios muy actuales, evidentemente algo hay, ¿no? Y sería muy interesante además analizarlo, y tú además lo expresas muy bien en La España Maldita. Pero fíjate, siguiendo con ese tipo de lugares, incluso dentro de España, porque me estaba recordando el Bosque de los Suicidas de Japón, sí, cuando tú comentabas que también, en fin, da cosa. Mucha cosa. Hay un territorio, hay una comunidad, hay una zona que a ti te encanta especialmente, que es Cantabria. Sí, todos claro. lo sabemos, ¿no? Pero claro, dentro de Cantabria, también has dicho antes un lugar que es Garabandal, con todo lo que implica las apariciones marianas, pero hay otro que es la isla de Pedrosa. Sí, y en esa isla de Pedrosa, es curioso la cantidad de cosas también que se producen en un lugar tan pequeño, ¿no?, tan encantador en principio, pero tú has podido recoger muchas de esas leyendas estremecedoras. Sí, la verdad es que sí. La isla de Pedrosa se encuentra en la bahía de Santander. Cuando tenemos que ubicarnos, ¿no? Vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo y vamos a viajar a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Había gente que marchaba a América para hacer fortuna y al regresar, bueno, pues ahí están las casas de los indianos, ¿no? Gente que había conseguido hacer dinero, regresaban a su tierra y normalmente lo que se pedía es que cuando tú llegabas al puerto de Santander tenías que pasar una cuarentena ante la posibilidad de que trajeras contigo alguna enfermedad tropical, pues de las muchas que venían del otro lado del Atlántico, ¿no? Y esa cuarentena se pasaba precisamente en una serie de un complejo hospitalario que había en Isla de Pedrosa. También en Isla de Pedrosa había un lazareto. Claro. Un lazareto para personas, pues desde enfermos mentales hasta especialmente enfermos de lepra. Se dice que los enfermos en este lugar, digamos que no estaban sometidos a las condiciones higiénicas y médicas más adecuadas. Eran abandonados, literalmente, a su suerte. En ocasiones el frío que había en el interior hacía que cogieran las maderas del suelo, encendieran hogueras y que aquello se incendiase y quizás acelerase más un proceso al que ya estaban terriblemente destinados. Y claro, con el tiempo, hoy en día solo nos queda un pabellón que es utilizado por parte de no sé cómo se llama exactamente la institución, pero en fin, digamos que los drogodependientes acuden a este lugar pues para intentar abandonar determinadas adicciones, ¿no? Pero el resto de la isla está totalmente abandonada, los complejos que allí se levantaron están totalmente abandonados y además cubiertos por una arboleda como solo podemos encontrar en el norte de nuestro país. ¿Eso no te recuerda a una isla veneciana? Ah, bueno, sí, claro. Es que la historia es muy parecida, ¿no? Claro. Cuando hablamos muy relacionado con la muerte también. ¿no? También no podemos ir a la isla San Simón, es que hay muchas. Sí, pero es que en esta isla de Pedrosa, aparte del lazareto, que bueno, ya de por sí pues genera todo ese morbo, ¿no? Hay leyendas o por lo menos testimonios de niñas que desaparecen. Exactamente. Claro, ya no son leyendas porque estamos hablando de cosas muy actuales. Se habla de las mujeres niñas, voladoras. Las niñas pájaros se llaman, claro, ¿no? Es decir, que además es una aparición aterradora. Yo he tenido la posibilidad de hablar con esa gente que nos cuenta su verdad y su verdad le lleva prácticamente a temblar cada vez que recuerda lo que vivieron en el interior de esta isla, ¿no? Ancianos, ¿no? Ahora mismo recuerdo a Sebastián Martín, es un hombre de Pontejos, que es el concejo al que pertenece la isla de Pedrosa. Este hombre estaba absolutamente acongojado cuando me contaba cómo paseando con su perrita en un día normal, como hacía día tras día, de golpe y porrazo observa a una de estas niñas pájaro. Las niñas pájaro son niñas que en su momento, porque este lugar da para mucho, este lugar también fue sitio para realizar exorcismos, y estas niñas, supuestamente poseídas por el demonio, eran llevadas a este sitio, allí se las sometía al exorcismo, algunas lograban sanar de esa enfermedad, seguramente más ligada a lo mental que a lo infernal,
y otras no, otras fallecían. Bueno, pues dentro de ese grupo pequeño, ¿no?, que fallecía, se decía que morían entre convulsiones terribles, contorsiones imposibles, y estas niñas pájaro, yo siempre digo lo mismo, la descripción que me hacía el bueno de Sebastián. ¿Habéis visto la película El Exorcista, pero la versión extendida, ¿no? La escena de las escaleras, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que se dice de las niñas pájaro. Si alguno de los oyentes no lo ha visto, yo les recomiendo que coja ahora mismo el oráculo de YouTube y que ponga niña bajando por las escaleras y va a alucinar, porque es lo que se dice que se ve allí. Pero no solo esto, es que muchos investigadores que han acudido a este lugar para realizar, más que investigación, experimentación, han captado todo tipo de registros, voces que les invitan a marchar cuanto antes, un entorno de dolor, de sufrimiento como el que seguramente se hubo de vivir allí. Pero lo terrible es que yo he tenido la oportunidad de entrevistar a buenos amigos investigadores cántabros que han tenido que salir de allí por patas, porque de las plantas superiores de algunos complejos, de algunos pabellones, se oían pasos de niños que corrían hacia las escaleras para bajar a las estancias donde se encontraban ellos. Y allí no había nadie. ¿De quién se trataba? ¿Se trataba acaso de sugestión? Bien, podemos hablar de sugestión, pero es que esa sugestión quedó grabada en los magnetofones. Por lo tanto, ya tenemos una prueba, vamos a decir así, una prueba más, no sé si empírica o no, pero sí una prueba más de que en este lugar algo ocurre. Y siguiendo con tu título, ¿tú crees que ha habido y hay pueblos malditos? Sí, los hay, y además por muy variados motivos. Vamos a dejar esa barbarie humana, ¿no?, de lo que hablábamos al principio. Hablemos de la fenomenología del gran pueblo del que no pienso hablar porque ya parezco el abuelo Cebolleta y hemos hablado hasta la saciedad, que es Ochate, ¿no?, en el condado de Treviño. Todos hemos estado allí. Claro. Es parte de esa maldición fenomenológica, ¿no?, ligada a lo ufológico, ligada seguramente al terrorismo de la Tierra, ligada a muertes que se han producido y desapariciones extrañas que también se han desarrollado allí. Pero si hay un pueblo que a mí me encanta, Jesús, Juan Ignacio, David, es alucinante, lo conocéis sobradamente, es Trasmoz. Trasmoz... Hombre, menudo sitio. El pueblo de las brujas. Exactamente, es un pueblo que se encuentra en que las se lo digan faldas... a Becker. Efectivamente, Cartas desde mi celda, allí lo escribió en el monasterio de Santa María de Veruela, ¿no? Sí, fue el divulgador, Becker, fue el divulgador de Trasmoz. Bueno, sobre todo de la tía Casca. De la tía Casca, efectivamente, pobre tía Casca, ¿no? En fin. Sí, la despeñaron. La despeñaron, la condenaron, intentaron condenarla, ¿no? Y como el veredicto, en fin, pues no, se llegó a la conclusión de que ni comía niños, ni hacía rituales con ellos, ni ahojamientos, ni hechizos, pues el pueblo en masa cogió y la arrojó desde ese castillo, ¿no?, que corona el pueblo de Trasmoz. 1850 más Exactamente, o menos, ¿eh? Por eso dice la tradición que hoy en día, si paseas por los alrededores del castillo, que por cierto lo construyó, según cuenta la tradición, un brujo llamado Mutamín con ayuda del demonio, en un solo día. Claro, el demonio tiene esa potestad de construir tan rápido, ¿no?, a cambio de que allí se realizaran los conciliábulos. Eso y puentes. Pues dicen que te puedes encontrar con la presencia de esa mujer con el rostro ajado, la cabeza cubierta, con un pañolón negro, vestida totalmente de oscuro, de negro, por esos senderos. Es tía Casca y ten cuidado, no te encuentres con ella porque te puede cascar literalmente, ¿no? Es un peligro. Pero a mí este lugar me llamó poderosamente la atención por el hecho de ser un sitio que lleva 700 años maldito. Pero maldito y excomulgado por la Iglesia Católica. Seguramente todo parte de las cuitas que había con el abad del monasterio de Santa María de Veruela. ¿Por qué? Porque era el que había que pagarle el diezmo, el impuesto, y los habitantes de Trasmoz le entraba por una oreja y le salía por otra. El dinero era mío y yo no te lo voy a dar. Y a partir de ahí se maldijo este pueblo, y si tú accedes hoy en día a Trasmoz, especialmente en determinadas fechas, septiembre, octubre, te encontrarás con que hay una gran cruz de piedra justo a la entrada del pueblo. Esta gran cruz de piedra casi todo el año está cubierta por un pañolón negro, que es... Pues eso, ¿no? Es lo que te explica que este lugar está maldito. Y a mí lo que me sorprende es que 700 años después no haya habido sacerdote, obispo, cardenal o papa que haya levantado esa excomunión y esa maldición. Pero saben que existen esas comuniones, que a lo mejor no lo saben. A lo mejor no lo saben, es posible. Es posible. De todas maneras, es que cuando nos ponemos a hablar de pueblos malditos y de sitios malditos, date cuenta que precisamente la geografía del norte, también en la del sur, pero en la geografía del norte, hay regiones completas donde se han desarrollado, o sea, el malditismo por endemismo, claro, por la endogamia y estas cosas. Estamos hablando de la raña, el pasiegos, en el Valle de Asón, que es donde voy yo de cuevas mucho. Ahora no, ahora ya son muy modernos y tal, pero es que en el pasado, joder, vivían en payozas y vivía toda la familia mezclados con las vacas, o sea. Sí, pero bueno, una cosa son pueblos malditos, y tú acabas de dar dos ejemplos claros, ¿no? Que si Ochate, que si Trasmoz, podríamos incluso incluir 3 localidades de Tarragona, que me llama mucho la atención. Musara, por ejemplo, Marmellar, Tibisa. Me llama mucho la atención que en Tarragona haya 3 lugares que están también considerados como tal. Y pegadito a él. Y muy pegaditos, además, ¿no? ¿Tú crees que hay también etnias malditas? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Porque citas la maldición vaqueira. Claro, los vaqueiros, al igual que tantos otros en España, los nanos de Riba de Freser, por ejemplo, también hablamos de
pues Chuetas, Maragatos, son pueblos que han quedado malditos quizás o como una etnia, ¿no?, diferente quizás por la propia geografía, ¿no? Las montañas que han rodeado estas comunidades no han permitido que pudieran salir y volver pues con la frecuencia que en otros lugares de España, quizás más amables, ¿no?, se podía realizar. Por eso esa gente ha quedado aislada con sus propias creencias. La endogamia ha sido bestial, ha sido brutal. Se ha producido todo tipo de enfermedades consanguíneas, se ha producido todo tipo de deformaciones. Por ejemplo, mira, Lorenzo, este verano Pero ahí están las creencias, que es lo que a mí particularmente, y creo que a nosotros particularmente nos interesa. Este verano me cogí una payoza ya arreglada, como hotel rural en La Braña. Sí, señor, buen y sitio. estuve allí y tal, bajábamos todos los días a San Martín de Luiña, donde todavía existe la raya para que los vaqueiros no entraran a la misa y todas estas cosas y tal. Claro. Y había al lado el señor Celestino, que vivía allí, en la payoza al lado. En la payoza, pero esta ya la tenía antigua, lo único que tenía televisión, pero la payoza estaba muy antigua. De 50 pulgadas. Y como él era un hombre muy mayor, lo que llamaba era en taxi a San Martín de Luiña para que le bajaran para que le bajaran el médico y estas cosas. Y estuve hablando mucho con él. Y hay una cosa que me llamó muchísimo la atención de este hombre, y es que no pestañeaba. Y yo le pregunté, ¿es que usted no pestañea? Y él dice, no, es que en la montaña hay que tener la vista muy puesta porque hay mucho lobo. Y es verdad, hay lobos en la zona vaqueira, aquella por encima de... Y además está a 14 kilómetros de Cudillero, o sea que no está tan lejos. No, claro, está en el oriente asturiano. Es curioso, ¿no? Porque además este tipo de letanías son muy habituales en este tipo de pueblos. Una de las que más me gusta a mí es típica de las urdes, ¿no? De esas urdes antiguas y aisladas, cuando aquello era poco menos que el estercolero de Europa, ¿no? Y la frase habitual era: no hay nada que más despierte que pensar siempre en la muerte. Era lo que iban cantando día tras día. Muy cartujos estás hoy, muy cartujos. Pero si vamos al tema vaqueiro, fíjate, a mí me sorprende ver cómo todavía esas creencias, esa tradición permanecen firmes. Es decir, la presencia en cencerros, en iglesias, cencerros de animales, de las vacas, de estos que suenan tolón, pues esa presencia de pentalfas, por ejemplo, es tremendamente habitual para librarse del mal de huello, ¿no?, el mal de ojo, para librarse de la presencia de los espíritus. Cómo grababan, y todavía hoy lo puedes observar, ¿no?, en las cunas de los niños, con diente de lobo, se grababan todo tipo de símbolos para evitar que por la noche los espíritus malignos, los demonios, llegaran y se los llevaran, ¿no? Como esas pentalfas, dependiendo de si la punta, había una punta hacia arriba o eran dos, era positivo o era símbolo de magia negra. Como la conjunción de los 5 triángulos era lo que se conocía como el pie de bruja, que era el elemento fundamental para llevar a cabo estas magias de liberación. Es decir, se apoyaban en ello porque creían firmemente en la existencia de los ojáncanos, de las anjanas, en fin, de todas estas criaturas de los bosques, ¿no? Los meigos oyus. Efectivamente. Y tal, los ojos. Y tiene que venir, como siempre, brujos. y aquí estaréis de acuerdo conmigo, para contarnos toda esta etnografía, esta antropología pura y dura tan nuestra, siempre tiene que venir alguien de fuera para decirnos: oye, lo que tenéis ahí, qué tontos sois, que no os fijáis. Y es entonces cuando el pueblo pasa de la vergüenza de la marginación y empieza a sentirse tremendamente orgulloso de lo que tiene, y lo vende a los 4 vientos. Eso ocurre con el lugar del que ahora me gustaría hacer mención. Pues estamos hablando de esos pueblos malditos, de esas señales que se ponen en las puertas, de brujería. Y si hay un lugar, que antes se hablaba de Teruel, también existe, por supuesto que existe, pero si hay una zona dentro de Teruel, además lindando con la provincia de Tarragona, que merece especial mención, es Matarraña. En Matarraña, cárceles, ¿no? Las cárceles del terror, que yo me enteré en su momento con Ávila Granados, con Jesús, yo no las conocía, y cuando recuerdo que sacó el libro, yo me quedé boquiabierto, ¿no?, con ciertas investigaciones y ciertas cosas, datos que... Pero, a ver, cosas que han sucedido en esta España nuestra y que apenas se hace referencia. Y hoy en día, afortunadamente, pues algunos investigadores estáis sacando a la luz cosas y estamos recuperando parte de esa memoria perdida. Sí, además, quizás Matarraña es muy conocida por las cárceles medievales, ¿no? Porque hoy en día prácticamente son un recuerdo exacto, ¿no?, de esos lugares. Sí, pero muy poco visitadas, ¿eh? Muy poco. Es una pena, porque está bien visitarlas para darte cuenta de lo que se daba cuenta aquel que accedía a estos lugares. Era plenamente consciente de que entraba.
pero era todavía más consciente de que ya iba a no salir. volvía a salir. Entonces es sorprendente observar cómo en las cárceles medievales pues se han quedado grafitis de otro tiempo, la representación del dolor, del sufrimiento escrito. La mayoría no sabían escribir, lo dejan en forma de dibujos, en forma de lo que se les pasaba por la cabeza. Además había dos niveles, es decir, tú podías ser un agraciado y estar en el nivel superior, por lo tanto te podían dar algo de comer con muchos bichos hasta que te morías en plena oscuridad, pero el que estaba debajo tenías que levantar un alzapón, una compuerta que había en la cárcel superior, y ahí tiraban directamente a un pozo al que ya estaba condenado. En plena oscuridad veía cómo las heces del de arriba le caían encima. Es decir, era un... para que se muriera de asco, literalmente. Es que era eso. y muchos grafitis a saber con qué están pintados. Jesús, estás escatológico, ¿eh? No, pero está bien que le Los que hemos visitado esas cárceles. Sí. Si ya impresionan ahora, imagínate de aquella época, ¿no? Pero bueno, es verdad, lo que dice Loren es cierto. O sea, no solo en Matarraña. Se sabe, hay toda una leyenda del arzobispo de Compostela, al final pues fue metido en una de estas prisiones, que en el fondo eran pozos, ¿no? Sí, pozos, claro. Y el jefecillo de turno, pues lo que hacía era eso, directamente tirarle todo tipo de inmundicias encima, pues para que muriera de asco. Y el otro ahí excomulgándole como podía, pero te quiero decir que ese tipo de cosas... No, pero para ellos no tienen importancia. No, o sea, ahí estaba... Ya no tenía importancia, la entrada no tenía importancia en la vida. Por supuesto, y aún menos cuando lo que se estaba haciendo referencia era endemoniados o gente que había tenido tratos con el demonio. Claro, ahí has dado en el clavo. En el clavo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones esos endemoniados se les metía en estas cuevas, ¿no? Al cabo del tiempo, como no se morían, porque evidentemente estaban pues bajo el influjo demoníaco, no había Dios que los matara, ¿no? Por lo tanto eran llevados a esos lugares que estaban especializados en la expulsión de demonios. Lugares que fueron evolucionando con el paso de los siglos, ¿no? Muy cerca, en línea recta, todavía hoy, y desde estas zonas de Matarraña, se llevaba, todavía no, hace 70 años, se llevaba, por ejemplo, al Santuario de la Balma, que en un principio era una cueva. De hecho... tu favorito, ¿eh? Exactamente, la Balma. De hecho, la Balma significa la cueva, es decir, cueva, sí. La Virgen de la Balma es la Virgen de la cueva, que llueva, que llueva. Bueno, pues allí en esa cueva era donde ya se llevaban a estos endemoniados a los que el tiempo, la oscuridad y, con perdón, la mierda no los había matado. No los había matado. Allí eran llevados y eran exorcizados. Por lo tanto, lo que no había conseguido pues el entorno que le rodeaba, finalmente lo lograba Dios con el exorcismo, que era directamente mandarlos, no sé si al infierno o a los cielos. Y es un lugar en el que, además, os diré, tú seguro que sí lo sabes, Jesús, que cuando empiezas a excavar te das cuenta de que, aparte de endemoniados, aparte de cárceles del terror, que son tremendamente recomendables el visitarlas, tienes fenómenos puramente forteanos. Es decir, hay un libro que escribe el padre Facci que se llamaba Aragón, Reino de Cristo, donde refleja perfectamente cómo en un momento determinado empieza a llover sangre en la localidad de Valdealgorfa, o cómo, por ejemplo, en Valderrobres empiezan a caer ranas. Sí. De repente hay una campana gigantesca de luz que aparece en el cielo. A partir de ahí se suena una tronada, ¿no?, que procede de los picos cercanos, y que para ellos no son ni más ni menos que los tambores del demonio que viene hacia ellos, y a partir de ahí se produce una lluvia de piedras. Es decir, estamos hablando de que si Charles Fort, a principios del siglo XX, escucha esto, seguramente en su libro de los condenados también estarían reflejados los fenómenos forteanos que se produjeron en la región de Matarraña. De todas maneras, debo contaros que Fernando, que estábamos hablando hace un ratito con él, Fernando Jiménez López y tal, y yo vivimos una lluvia de ranas en Bustar Viejo hace unos años y tal. De repente empezaron a caer ranas del cielo, porque parece que es un fenómeno extraño. Es un fenómeno explicable. Sí, hombre, Otra cosa es que lleva sangre. Claro. No, pero bueno, o cruces. O cruces nos también, habla de fenómeno forteano, y es verdad que es una frase ya que ha quedado acuñada, ¿no?, gracias a Charles Hoy Fort. Sí. Siempre se refiere no que sea un fenómeno natural, porque incluso nacimientos teratológicos son fenómenos naturales. Lo que crea esa extrañeza es cuando se convierten en presagios. Que eso es lo que hace, por ejemplo, Jerónimo de Barrio Nuevo, cuando hace esas crónicas, ¿no?, en la época de los Austrias, con Felipe IV y compañía. Es decir, buscan elementos, indicios, fenómenos que luego se vaticinan como catástrofe. Que pase un cometa, sabemos que es un fenómeno astronómico y natural, no pasa nada. Pero si pasa un cometa y justo al día siguiente muere el rey, claro, dices, da que pensar. Algo ha pensado. Claro. Si nace un niño con dos cabezas, dices, bueno, vale, es un fenómeno extraño. Pero si nace un niño con dos cabezas y además llueve sangre o llueven ranas y ocurre un terremoto, o el eclipse. Se asocia, ya son muchas coincidencias. Pero ¿no? porque se asocia en aquella época, y eso no lo olvidéis, la Iglesia
Y, por supuesto, las creencias y las supersticiones estaban muy imbricadas en lo que era la vida cotidiana. Entonces, todo se relacionaba desde un punto de vista divino, sobrenatural. Si algo ocurría anómalo, me refiero, es porque algo iba a ocurrir. Y no porque fuera en sí anómalo, por lo que estamos diciendo. Claro que se producen lluvias de todo tipo, pero se convierte en fenómeno forteano en el momento que tú lo asocias con un acontecimiento, vamos a llamarlo funesto. Porque si es agradable, es otra historia. Normalmente, el cometa ya vaticina, pues como pasaba, por ejemplo, con el nacimiento de Jesús o con el nacimiento de Buda, que va a nacer un gran líder, un gran, pues mentor espiritual, etcétera, etcétera. Pero eso ya es a muy posteriori. Pero cuando es tan corto el tiempo, cuando, por ejemplo, las campanas tañen solas, como ha pasado con las campanas de Velilla y otras tantas, y luego te enteras de que ha muerto alguien importante, pues dices, ya está, el elemento sobrenatural, que a veces está inventado, pero cuando no está inventado es lo que hay que rastrear. Para eso estamos un poco, pues eso, lo que es el etnólogo, el antropólogo, el investigador, el folclorista, que tiene que saber dónde está la verdad y la mentira. Por eso yo creo que es tan importante este tipo de libros, ¿no? Además, en estos lugares, pues eso, ¿no? Ya que estamos hablando de Matarraña, es que las crónicas te dicen que los sacerdotes en ocasiones salían directamente a hacer, pues eso, ¿no? Encolujar, ¿no? Los conjuros, es claro, conjurar, ¿no? Es conjurar, perdón, sí, es conjurar, ¿no? A las tormentas. Ahí tienes unos lugares, vosotros habéis estado en Valderrobres, ¿no? Sí, claro. Muy enfrente de Valderrobres tienes el pico de la Caixa y el pico de la Picosa. Ahí hay un pantano, bueno, el pantano de la Pena se llama, bueno, pues ahí cuando hay una tormenta aquello retumba que vamos, ni calanda con los tambores, ¿no? Por lo tanto se decía que allí lo que había eran demonios que tocaban el tambor y que venían hacia el lugar. Ahí es cuando salía el cura, pues para realizar los conjuros, y además la forma también de defenderse era en fechas muy determinadas. El 24 de junio se tenía que subir a la plataforma de la Picosa, es un pico completamente plano, y ahí se cogía la falaguera, que era la planta sagrada que protegía el demonio, era la planta del demonio. Y en ese día era cuando el demonio estaba mirando a otro lado, cogías esa planta y era una planta que te servía para todo. O sea, era una especie, pues eso, ¿no? De todas maneras, Tío Benito, ¿no? En toda la zona de Alto Aragón, incluida Andorra, y es conjuradero prácticamente en todas las iglesias. Una especie de construcción que para los cuatro vientos, para echar agua bendita hacia los cuatro vientos. Aquí está representado. Y había el esconjuradero, el esconjurador en su día, pues que salía a esconjurar la tormenta, y si la tormenta pasaba, le endiñaban. O sea, porque no había hecho su trabajo bien. O sea, es que está relacionado en las crónicas, ¿no? Y fijaros también, una de las cosas que me gusta es cuando hay huella, ¿no?, en este tipo de leyendas. Los conjuradores todavía existen y por lo tanto queda esa presencia física, pero ya que estamos hablando de la zona de Aragón, incluso de algunas zonas de Navarra, están los famosos espantabrujas. O sea, esa geografía morbosa también es muy importante, porque eso ha desaparecido en otras partes, pero ahí todavía se mantiene, se siguen construyendo, pues se colocan, en fin, es una especie de tapón que se coloca encima de la chimenea. Lógicamente se deja una abertura para que salga el humo, pero para que no entren las brujas, o no entren los espíritus, o no entren los nubleros, o no entren ese tipo de entidades que te pueden dañar. Y recordemos que la casa es un lugar sagrado, entonces la casa la tienes que preservar. ¿Y cómo la preservas? Con elementos internos, dentro, o sea, tienes amuletos y todo tipo de circunstancias que dan suerte, y en el exterior también tienes que rodearlo de esa cierta protección. Y una de las cosas que se rodean estos espantabrujas, que algunos son muy curiosos y algunos proceden del siglo XVIII, ni más ni menos. Se pueden ver, esa creencia es muy importante. En Calatañazor, por ejemplo, se pueden ver. Qué pueblo más bonito. Qué maravilla de pueblo. Bueno, nos quedan 5 minutitos aproximadamente de Filandón. Y a mí me gustaría también hablar de esos lugares dentro de esa España, de esa geografía morbosa y de esa España maldita. Y en este caso yo creo que también malditos cuanto menos por la arqueología oficial. Por ejemplo, hay lugares en los que hay ciertas pirámides y hay algunas pirámides y muchísima controversia. Muchísima controversia, y por suerte podemos ver hoy en día pirámides, porque si no llega a ser por la intervención de uno de los grandes aventureros de la historia, Thor Heyerdahl, hoy en día lo que veríamos allí sería un parking o una urbanización. Estamos hablando de pirámides en territorio español, en las Islas Canarias, para ser más concretamente, en Tenerife, el Valle de Güímar. Y ahí hay una serie de formaciones que, bueno, pues que han dado toda esa controversia. De hecho, Thor Heyerdahl, ahí tenía el museo, tenía las naves incluso, cuando ahí tenía la K2, si no me equivoco, ¿no? La K2, que era... Pero luego también habían réplicas en el que él venía a atestiguar, porque él lo había realizado el viaje en persona, que era posible esas migraciones de un lado a otro, y que posiblemente, o egipcios o no,
pero sí que habían llegado a las Islas Canarias y quién sabe si incluso más allá, ¿no? Al otro lado del océano. Yo creo que las teorías difusionistas de Heyerdahl, vamos a ver, se han comprobado ya por activa y por pasiva. Eso está claro. El hombre en el pasado navegaba a los océanos. La migración polinésica que hubo a las costas de Perú y tal, eso está totalmente demostrado, ¿no? Sí, pero de eso a secaderos, por ejemplo, de tabaco... Pero ¿cuál es tu opinión personal? ¿Cuál es tu opinión personal de las pirámides de Güímar? Yo estoy convencido de que son pirámides, pero vamos... Pero pirámides guanches. Sí, claro, pero vamos a ver, yo puedo tener mi convicción, pero parto de la idea de las investigaciones que han hecho, por ejemplo, astrónomos como José Valverde, ¿no?, de la Universidad de La Laguna, claro, en lo que es la orientación de estas pirámides con respecto a solsticios, equinoccios, como en la pirámide mayor se coloca el sol justo en el lugar en el que se tiene que colocar, donde supuestamente el sacerdote en su momento pues realizó, el sacerdote o el chamán, realizó su ritual oportuno. Se decía que no eran pirámides porque no había enterramientos. Bueno, pues es que se pusieron a excavar y se dieron cuenta de que debajo de la pirámide más grande, lo que se conoce como Cueva Chacona, se encontraron restos humanos. Y se encontraron no solo restos... ahí, se pueden ver, claro, se pueden ver. Y no solo restos humanos, lo que era parte de un ajuar funerario, por lo tanto ya estamos hablando de un personaje, vamos a decirlo así, que no era un don nadie, sería alguien importante. Por lo tanto, cuando te vas encontrando con todo este tipo de elementos, pues pensar que son mojones, como dicen allí. Majanos. Pues sí, digo yo mojones. Mojones es lo que dicen algunos que se deberían de comer algunos, precisamente cuando hablan de este lugar. Bueno, comenta que servía para criar las cochinillas y para que luego sirvan de tinte. Exactamente, para el tinte, sí. Y además hablan del siglo XIX, o sea, no más atrás, lo que son las teorías polémicas esas, ¿no? Me da la risa, aquí, me da la risa no para. De los mojones y majanos. Hay algo que la historia no ha explicado y que la tienes que explicar muy bien. ¿Por qué los mapas? Los portulanos mallorquines en 1340, 1365, Angelino Dulcer y todos estos, ya figuran islas que se llaman Antil y Brasil. A mí que me lo expliquen. O sea, claro, mucho antes, 100 años antes de que Colón apareciese en escena. Es que aquí ya se complica la... Pues vaya cambio de giro que ha pegado aquí. Sí, es que... No, pero es que está relacionado con las Islas Canarias. Es que está relacionado con las Islas Canarias. Es que se sabía ya, porque se perdieron muchos marinos, aunque no quede reflejado, se perdieron por debajo de las Canarias y llegaron a la costa americana, vamos, está claro. Ahí tienes a gente fantástica como Juan Antonio Hurtado, que es posiblemente la persona que más... Buen amigo mío. Ha investigado la figura de Colón desde el punto de vista que está convencido de que sabe quién es Colón, ha traducido la firma, esa XMI, como uno de los descendientes de los cartógrafos judíos, entre otros Yehuda Cresques, el Adas Catalán, en fin. Sí. Bueno, pues este hombre ha llegado a la conclusión de que realmente era imposible la enorme cantidad de oro y plata que procedía supuestamente del puerto de San Juan de la Mina. Es decir, se metía desde África pensando que de esta forma se iban a creer quienes finalmente eran los depositarios de esas cantidades enormes de material dinerario, pues que procedía de África, cuando se sabe que es imposible. Es decir, no hay minas en África que puedan ser capaces de dar esa enorme cantidad de dinero, de oro y de plata, que finalmente no solo contribuyó para que se elevaran esas fantásticas catedrales góticas que crecieron de repente por toda Europa. Es que estos señores se convirtieron en los banqueros de los reyes de medio mundo. Es que estamos hablando de gente con un poder extraordinario, que es que en esta cosa que es el tiempo, que es la historia, 200 años no es nada. Y esta gente, en esos 200 años, en una franja que aproximadamente serían 70 años, se convirtieron en el ejército más poderoso con los reyes sometidos a sus pies. Por lo tanto, yo estoy convencido de que los templarios viajaban a América, mucho antes que Colón. Estoy convencido de que además atravesaban un istmo natural que hoy en día sería el Canal de Panamá, y que entonces era un istmo natural y que tenían su encomienda en el Pacífico. Y que a la vuelta, en un momento determinado, dejaron de ir porque hubo un terremoto y cerró ese istmo natural. Y ahí se acabó la historia templaria. Es decir, es que es complejo. La historia, evidentemente... entraríamos en otro terreno. Lleva a un tema ya de por sí casi monográfico, ¿no? Pero bueno, por un poco ir terminando ya, es verdad que la tercera no nos queda prácticamente nada, pero bueno, por poner también una sonrisa, además tú lo mencionas en tu libro, y antes de que se produjera una noticia que a buen seguro, si lo hubieras sabido, hubieras añadido ahí un pequeño apéndice, me estoy refiriendo al Palmar de Troya. Sí, hombre. En fin, el último papa. Que se ha ido con el papa famoso móvil. Gregorio XVIII se ha ido, se ha escapado, ha huido con su novia, ha dejado una nota diciendo que ha perdido la fe y han nombrado a otro papa
Con el nombre de Pedro III, claro. Como el Pedro II les vio salir bien. El show hay que continuarlo, ¿no? Y... Tu valoración personal del Palmar de Troya. Pues hombre, que espero que no termine como muchos piensan que puede llegar a terminar. Sí, como un Baco, ¿no? Efectivamente, ahí hay un miedo. Hay muchos periodistas sevillanos que llevan siguiendo la historia desde hace décadas y que están convencidos de que el final de Palmar de Troya es que solo puede ser uno. Y va a ser cuando el iluminado de turno diga hasta aquí hemos llegado, los de fuera son malos, somos buenos, accedamos más rápido al reino de los cielos. Yo espero que la cosa no termine ahí, que las autoridades decidan intervenir. Te lo digo yo, porque incluso dentro ya se han dado cuenta de que eso se está desmembrando y sobre todo eso, porque es incluso el mayor pope de todos ellos, ¿no? Que en este caso es el Papa o el antipapa, se marcha ya huyendo y pone los pies en polvorosa y se marcha con la querida. Imagínate lo que hay dentro. Nosotros estuvimos allí hace 4 años y llamamos a la puerta y nos abrió un señor con una cara, pues eso, si habéis visto El nombre de la rosa, la película, pues el que hace de dulcinista, pues eso, era muy parecido. Y lo único que le salía por la boca era periodistas demonios, claro, nos quedamos, nos pegó un portazo y... Tienen el sexo sorbido totalmente. Sí, hombre, es lo que pasa en todo este tipo de sectas, ¿no? Yo creo que ya no es eso, hay otra cosa. Con X, sí. También, que el que se ha ido lo conoce bien. Vaya que sí lo conoce. Sí, es que los hábitos le sobraban, sí. Bueno, dejamos aquí el filandón, que no acaba el programa, porque además nos vamos también con una historia que guarda también lugares... Ahí vamos a hablar de los niños desnarigados, o sea, con lo cual te interesa. Me interesa. Y además también porque va a hablar de uno de esos lugares, o guarda relación con uno de esos lugares en territorio español, no en la península, sino fuera de ella, que sí que tiene también una historia detrás, cuanto menos, no sé si mágica, pero algo maldita. Sigue a la Escóbula de la Brújula en Twitter, @escobuleros. Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Casos extraños y extremos. Muy buenas noches, don Fermín Mayorga. Hola, muy buenas noches. Uy, qué bien, te oigo alto y claro. Bueno, estupendo. Bueno, hoy nos traes a la sección un tema cuanto menos curioso. Yo no lo había oído hablar, o cuanto menos no lo había relacionado con un enclave que hay, ¿no? Pero los niños desnarigados. Sí, los niños desnarigados, exactamente. Además hay que situarse precisamente, bueno, pues primeramente en Hornachos, en Badajoz, donde, en 1609, cuando se desarrolla la expulsión de los moriscos españoles, una de las cosas que van a desarrollar los cristianos es precisamente el robo de sus niños menores de 7 años, ¿no? Y cuando, estos moriscos españoles de este pueblo, en concreto de Hornachos, que más del 90% fue expulsado, se van a ubicar precisamente en la zona de Marruecos, sobre todo en Tetuán y en Salé. Y mira por dónde su mayor venganza sería precisamente esa, ¿no? La de demostrarle a los cristianos que ellos también podían hacer lo mismo que hicieron con sus niños, ¿no? Y en este caso se ponen manos a la obra y precisamente con la ayuda de holandeses y sobre todo también alemanes, luteranos, también enemigos de la España católica del momento, le van a ceder muchos bajeles y a través de ellos van a poder llegar a costas españolas y sobre todo asaltar nada más y nada menos que en plena mar a esos barcos españoles que iban, galeras reales incluidas, que iban a América, ¿no? Y sobre todo les interesaba cierto tipo de personas, sobre todo religiosos, es decir, monjas, sacerdotes,
pero también niños, ¿no? Incluso de tetas con sus propias madres. Y ahí es donde va a empezar el calvario, no solamente ya de los niños en sí, sino también de estas otras personas, de sacerdotes y de monjas, que además se van a caracterizar y se van a conocer por eso, ¿no? Por los desnarigados, porque la misión de estos moriscos era la de dejarle una huella como señal de que les pertenecían, no eran esclavos de ellos, se los llevarían precisamente a esas mazmorras de Tetuán, que hoy por hoy pues están ahí perfectamente delimitadas y se pueden incluso hasta visitar, donde además los sacerdotes españoles que iban en su día precisamente a rescatar a estos niños desnarigados y a estos sacerdotes y monjas por los cuales tenían que pagar una cuantía lo suficientemente importante para poderlos sacar de esas mazmorras, pues resulta que también daban incluso algunas misas en pequeñas iglesitas que tenían ubicadas en esos espacios bajo tierra. Pero sin duda alguna estos niños desnarigados, que al final pues han pasado desapercibidos para la historia española, siempre hablamos de que los españoles pues tuvieron muchísimos esclavos africanos, etcétera, etcétera, pero nunca hablamos lo contrario, es decir, que también nosotros fuimos esclavos de muchísima gente, pues turcos y como no de estos piratas extremeños, los moriscos de Hornachos, que se lo digan a Cervantes. Llegaron incluso hasta Terranova, ¿no? Claro, ¿sí? Que se lo digan a Cervantes, decía Jesús. Oye, de todas maneras, cuando estamos hablando de desnarigados, o sea, de lo que es la amputación de la nariz, ¿estamos hablando de la nariz entera, de parte de ella? No, hablamos del pico de la nariz. Es decir, a muchos también incluso los desorejaban, también le cortaban una cierta parte de su oreja, ¿no? Pero solían ser sobre todo a la gente, digamos, más normal, ¿no? No en este caso a niños, sacerdotes y monjas, que eran por los que más dineros habían que pagar, sino simplemente era la punta de la nariz, ¿no? Pero eran conocidos como los niños españoles desnarigados, ¿no? Que pasaron a la historia y hasta hoy yo creo que están ahí olvidados en esos legajos precisamente de la redención de cautivos, de padres mercedarios y padres trinitarios que precisamente se caracterizaban por eso, ¿no? Por ir hasta tierras africanas a rescatar a todos esos cautivos, a esos menores, a esos desnarigados, para poderlos devolver a España gracias, pues a las cuantías económicas que donaban, que daban los reyes de España, las propias órdenes militares y los propios familiares, ¿no? de estas personas, de estos niños o de estos sacerdotes y monjas. Pero bueno, al final la venganza, digamos que fue terrible y se cumplió en definitiva la misión que estos piratas, que no eran del Caribe, que eran nada más y nada menos que del interior de España, es un pueblo extremeño de Hornachos, y que llegaron, como dije, a formar incluso en Salé una república independiente con sus propios barcos, incluso poner embajador en Holanda, gracias a ese dinero que recibieron de los desnarigados, porque claro, ellos tuvieron en esa república independiente casi, 40, 50 años, ¿no? Pero el tema de los desnarigados no nace con los moriscos, ¿no? Sino que ya en siglos anteriores también se desarrollaba este tipo de actos con aquellos españoles que se cazaban por parte de los turcos y por parte de gente, pues que se dedicaban a esas misiones del Corso, sobre todo en la zona marroquí, ¿no? Que atacaban pues a las playas españolas, incluso hay casos de moriscos de estos hornachos que se adentraban desde Tetuán en territorio español y se disfrazaban de fraile, entraban desapercibidos por las orillas de las playas y allí donde veían un rebaño de ovejas, casi siempre con algún niño por medio, pues iban a por él y se lo llevaban precisamente a esas mazmorras de las que ya hemos hablado, donde se cumplía esa misión. Muchos de ellos fueron rescatados, otros no. Rápidamente pues los iban a convertir al Islam y a partir de ese momento su vida cambiaría por completo, porque todo aquel cautivo, pues, un seglar, puede ser religioso, etcétera, etcétera, que se convertía en esas mazmorras al Islam, pues se iba a pegar la vida padre, iban a hacer una fiesta, eso sí, se tendría que circuncindar si era varón, y si no, pues nada. Si no te convertías, las mujeres sobre todo servirían en las galeras turcas y en las galeras magrebíes, pues como mujeres pues para tener que limpiar y hacer la comida a los galeotes españoles, porque nunca nos olvidemos que los que remaban en esas galeras turcas y en esas galeras magrebíes eran precisamente esclavos españoles que habían sido cazados en alta mar, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Miguel de Cervantes, que quizá sea uno de los casos más representativos, ¿no? Pero sin duda alguna fue una época tremenda, cargada de misterio, porque esos documentos tienen tela marinera que contar, y esto simplemente es una pequeña punta del iceberg de todo lo que se podría contar sobre esta temática, que creo que es una de las grandes desconocidas. De todas maneras, incluso estamos hablando de que ya a finales de la Edad Media ya se utilizaban este sistema de la amputación de la nariz, o como comentabas también de las orejas, pero es que esto se vino realizando hasta el siglo XIX. De hecho, por ejemplo, claro, lo que yo conocía como el castillo del Desnarigado,
que es una fortaleza que está en Ceuta, ahí en el Monte Hacho. Curiosamente, guarda relación precisamente con un hombre que huyó, que estaba trabajando, era un esclavo bereber. Un esclavo bereber. Exactamente, ahí en las minas del Rif, y que consiguió escaparse y llegar a la costa. De hecho, ahí es donde construyó él escapó con un grupo de esclavos que llegaron ahí, y que en aquella época Ceuta no era española, Ceuta era portuguesa, exactamente, y empezaron la construcción de ese castillo, de esa estructura que hoy en día pues tiene un carácter militar, ¿no? Todo lo que es el emplazamiento. Y que se conoce con ese nombre, el Castillo del Desnarigado. Claro, yo no sabía, fíjate, es curioso, porque además, evidentemente, además está ahí en el borde litoral. Muchas de estas fortalezas, en realidad es una fortaleza, no un castillo, igual que las que están en la parte sur, por ejemplo, en Granada, etcétera. También hay una serie de fortalezas que se hicieron a partir de la época de Carlos V, si no recuerdo mal. Hay anteriores, las islámicas, por ejemplo, utilizadas para evitar todo lo que era la zona de los piratas, en la playa de las Negras, por ejemplo, en Almería, hay atalayas islámicas que fueron reutilizadas después. Sí. Además, fíjate, lo curioso de todo esto también es que incluso estos niños desnarigados, en un momento determinado, sobre todo en 1680, donde se desarrolló precisamente un ataque directo a la Mamora, un territorio que en ese momento dominaban los españoles en territorio magrebí, pues resulta que cuando asaltan precisamente esa fortaleza, van a acoger a unos 250 prisioneros, pero también a 17 imágenes, ¿no?, de la iglesia que en ese lugar se encontraba, y entre ellas precisamente pues había algún que otro Cristo cautivo, ¿no?, que a veces oímos hablar muchísimo aquí del Cristo de Medinaceli, y la gente desconoce realmente que es un Cristo que fue rescatado, ¿no?, o el propio cautivo de Ceuta, los trinitarios. Otro Cristo rescatado precisamente de este tipo de acciones, ¿no? Y muchos de estos niños en esas mazmorras llegaron a encontrarse, sobre todo en Mequinés, con esas imágenes que fueron atadas a argolla junto a ellos en ese espacio, ¿no?, por las cuales tuvieron que pagar una cuantía de dinero muy importante, entre ellas la cuantía que pagó precisamente el señor de Medinaceli, y que de ahí le viene el nombre precisamente a ese Cristo, al Señor de Madrid, ¿no?, precisamente por ese rescate. Es un Cristo cautivo, como puede ser el de Málaga, o puede ser precisamente, el de Ceuta, que es el mismo de Málaga, ¿no?, que se transporta desde ahí desde Melilla hasta Málaga. Y hablamos, como no, de ese tipo de anécdotas, pero que son curiosas porque a veces pues no se cuentan, ¿no?, y pasan desapercibidas, pero también esa realidad estaba ahí. Hasta las imágenes, por el valor simbólico que tenían y sentimental para mucha gente, costaba muchísimo dinero para los padres trinitarios y mercedarios el poderlas rescatar de las garras, de las fauces, de los moriscos, ¿no?, o de los propios piratas turcos, que a veces también se dedicaban a estos menesteres en otras zonas donde los españoles podían tener un determinado territorio. No, es interesante conocer este tipo de historias que estás narrando, porque es verdad que la esclavitud siempre ha estado ahí, y una forma de demostrar que alguien era esclavo era marcándole. Era una especie de divisa de ganadería donde tú marcabas al esclavo, y luego incluso hay muchas novelas como La letra escarlata donde se incide sobre eso. Incluso a las adúlteras, ¿no?, también se las marcaba. Lo que ya era menos raro era mutilarles, porque eso no interesaba, porque de alguna forma estropeabas la mercancía. Lo que pasa es que cuando se mutilaba y se cortaban orejas y se cortaban testículos, y fíjate, incluso hay una inscripción, hay todo un bajo relieve en un templo egipcio donde está lleno además de eso, de orejas, de ojos, de testículos, porque lo que se intentaba es humillar también no solo al enemigo sino al esclavo. Entonces, estropeabas la mercancía porque ya era una mercancía que lleva destinada a la muerte. Cuando tú realmente querías que ese esclavo fuera productivo, normalmente no le mutilabas. Cuando ya desnarigabas a alguien era porque querías que eso quedara un poco como desprestigio, como estigma para no solo él, sino toda la familia y toda la generación. Y un recuerdo nefasto. Bueno, pues además estaría de por vida, ¿no? Es decir, durante muchas generaciones esa divisa, ¿no?, de que esa persona está marcada porque estuvo cautiva en Berbería. Claro. Pues muchas gracias, Fermín, por traernos, como siempre, historias nuevas y desconocidas para el gran público. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego, Fermín. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula.
Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, llegamos a tu momento. Cuéntanos un cuento. Cuéntanos y un verás cuento qué contento. Sí, fíjate que esta vez me lo habéis puesto ahí un poco complicado. Digo, a ver, cuentos morbosos hay un montón, ¿no? Bueno. Pero ya sabes que no es precisamente la finalidad del cuento que sea morboso, que tenga su moraleja. Entonces, con lo cual ya tenía esa pequeña dificultad. Pero bueno, dentro de esa geografía morbosa de la que nos estamos moviendo, pues he encontrado uno que tiene que ver con un castillo. Y con un castillo, con un tío malo, que es un rey, y que hacía cosas un poco sádicas. Entonces, por ahí van los tiros. Ya veréis que es un cuento aparentemente sencillo, pero que luego tiene su peculiaridad. Y la peculiaridad es si quieres o no quieres traspasar esa puerta negra de la que vamos a hablar. Bueno, no nos anticipes y vamos al tajo. Érase una vez un rey, un castillo muy tétrico, y este rey muy sádico, pero también muy caprichoso en sus acciones. Por ejemplo, a los prisioneros de guerra los llevaba hacia una enorme sala y eran colocados en grandes hileras, en el centro de la misma, y les decía, de forma muy solemne: os voy a dar una oportunidad de salvar vuestra vida e incluso de conseguir vuestra libertad. Mirad al rincón de la izquierda. ¿Qué veis? Entonces allí aparecían una serie de soldados, de guerreros, armados con sus arcos y sus flechas, dispuestos a matar a una mínima orden del rey. Y ahora mirar a la derecha, y en la derecha encuentran una gran puerta negra de 4 metros, pero decorada de una forma espeluznante, lleno de cadáveres, de cráneos, incluso el llamador de la puerta era una mano disecada. Y encima con inscripciones también, para promover más el morbo, ¿no? Inscripciones como: abandonen toda esperanza, viva la muerte, o abre esta puerta y morirás. Y el rey, cuando les muestra este espectáculo, tanto en el rincón de la derecha como en el rincón de la izquierda, le dice: vosotros elegir lo que queráis. O queréis una muerte rápida, o atreveros a abrir esa puerta. Tenéis la libertad absoluta. Claro, los prisioneros, cuando se acercaban a esa gran puerta negra y veían lo que veían y olían lo que olían, decían: sí, esto va a ser peor, prefiero la muerte rápida. Y automáticamente se iban al rincón izquierdo y morían con las flechas de estos guerreros que, a la orden del monarca, quedaban allí en el sitio. Pero claro, como eso lo iba haciendo uno y otro, todos los prisioneros hacían lo mismo. Y dice: bueno, pues prefiero una muerte rápida porque seguro que esa puerta negra me conduce a un suplicio mayor, a más angustias, a un encerramiento de por vida o a saber qué. Y ante la duda, preferían morir rápidamente. Ya se ocurre una y otra vez hasta que esta guerra termina, ya no hay prisioneros. Y entonces, una de las veces, cuando hay un soldado que está limpiando de sangre aquel salón, aparece por allí el rey. Y el soldado le dice: Su Majestad, perdone que le haga esta pregunta, pero me gustaría saber qué es lo que había detrás de esa gran puerta negra que ningún prisionero quiso traspasar. Y el rey le dice: vale, si te atreves, acércate a la puerta y ábrela. El soldado, temeroso, temblando, dice: uy, madre, ¿para qué haber preguntado? Pero bueno, tenía curiosidad, porque nadie había abierto aquella puerta negra. Él se acerca, abre temerosamente esa puerta, y lo primero que recibe es una bocanada de aire puro, limpio, que invade sus pulmones, y un rayo de sol que atraviesa toda la sala. Abre un poco más la puerta y se da cuenta de que lo que encuentra es un jardín, y un jardín que conduce a un camino. Y el rey atrás le está diciendo: ¿lo ves? Si hubieran elegido esa puerta, si lo hubieran abierto, hubieran encontrado la libertad. ¿Te acuerdas que yo siempre les di la elección y todos eligieron la muerte? Si hubieran elegido esa puerta monumental, esa puerta morbosa, esa puerta negra, les hubiera llevado directamente a la libertad. Cada uno es libre de elegir. Eso es como la pastilla roja o la pastilla azul, ¿no? Tiene varias moralejas. De Matrix. Tiene varias moralejas, pero dos importantes que yo creo que os habréis dado cuenta. Primero, cuidado con las apariencias, no te fíes. Hay veces que lo que tú crees que es lo más terrorífico, a lo mejor no. Y segundo, es que esa puerta negra nos está representando nuestro miedo, nuestra incertidumbre, nuestra indecisión. A veces, aunque
intuimos que nos puede llevar a la libertad, tenemos miedo a la libertad. Preferimos muchas veces, en este caso, nuestra zona de confort, aunque nuestra zona de confort nos mate. No a lo mejor de una forma tan rápida, pero sí de una forma lenta. Entonces, cuidado con esas grandes puertas negras, cuidado, no nos fiemos de las apariencias. La escóbula de la brújula. Bueno, y antes de terminar el programa, esta es una semana eminentemente literaria, el inicio de una semana eminentemente literaria, y más que una semana, 15 días o 3 semanas, que es lo que dura la Feria del Libro. Y ya hemos dicho, el domingo a la 1, ahí se estarán presentando los libros, la nueva colección, la Biblioteca Fernando Jiménez del Oso, con esas 2 obras, El síndrome ovni y Viracocha, crónica de un viaje probable. Pero bueno, aquí, si no me equivoco, también vais a estar firmando. ¿Tú, Lorenzo? Yo sé que estoy mañana de 12 a 2, lo que no sé es dónde. O sea, sé que es la caseta... se oye por megafonía, la ¿no? La 114 o la 140, la 100 algo. 100 y algo. Sí, por ahí, es la caseta de la Casa del Libro. De 12 a 2. De 12 a 2 estaré. ¿Jesús? Yo el 10 y el 11 de junio, es decir, el último fin de semana. El 10 por la tarde, sí, yo tengo ahí más tiempo. El 10 por la tarde estaré en la caseta de Planeta, firmando además el último libro que está a punto de salir, que es La España Fabulosa, y del que hablaremos. Y el día 11 estaré también por la mañana, que no recuerdo tampoco la caseta. Y sé que mañana y pasado también está nuestro compañero Carlos Canales, de 12 a 2, si no recuerdo mal. También está ahí con Miguel del Rey, con su último trabajo. Bueno, queridos escobuleros, una semana más. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Os recordamos, como solemos hacer siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches. Lorenzo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, vamos, invitarme más. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado bien. Bueno, pues de eso se trata. Muy buenas noches, maese. Pues ahora me voy a mi lugar maldito. Que no me digas que es a tu casa. Bueno, no todos tenemos nuestro lugar maldito. Bueno, dejémoslo ahí. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos. With you.